El estudio 24B de la Torre de los Bs vibraba con un pulso eléctrico que no tenía nada que ver con la música y todo con el miedo. Las luces de neón rosa parpadeaban violentamente, reflejándose en las gafas de sol de Valentino, quien permanecía sentado en su trono de terciopelo, exhalando una densa nube de humo carmesí. «Corte, maldita sea», rugió Valentino, su voz distorsionada por la estática de su furia. En el centro del set, Ángel Dust se tambaleó, limpiándose un rastro de sangre de la comisura de los labios. Sus 4 brazos temblaban ligeramente mientras intentaba recuperar el aliento. «Val, relájate, cariño», masculló Ángel con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Llevamos 6 horas grabando la misma puta escena. Mis rodillas están pidiendo un sindicato y mi paciencia se fue a la mierda hace 3 tequilas». Valentino se levantó. Su figura era imponente, las alas de polilla crujiendo detrás de él como papel quemado. Se acercó a Ángel, invadiendo su espacio personal hasta que sus pechos casi se tocaban. El humo rosa envolvió la cabeza de Ángel, nublándole el juicio. «Tu paciencia, Angelito». Val le puso una mano enguantada en la mejilla, apretando con una fuerza que prometía moratones. «Tú no tienes paciencia. Tú tienes un contrato. Y ese contrato dice que eres mío hasta que yo decida que ya no me sirves para ganar dinero. Así que deja de decir estupideces y vuelve a la posición original antes de que decida que hoy es el día en que te rompo los otros 4 brazos. Vete a la mierda, Val», escupió Ángel, apartando la mano del Overlord. «No soy una maldita máquina. Estoy agotado, carajo». El silencio que siguió fue sepulcral. Los camarógrafos bajaron la mirada, sabiendo lo que venía. Valentino no gritó. Simplemente soltó una carcajada seca y, con un movimiento rápido como un látigo, le cruzó la cara a Ángel de un bofetón que lo mandó directo al suelo. «Maldita perra desagradecida», gritó Valentino ahora sí, perdiendo los estribos. «Te saqué de las alcantarillas. Te hice una estrella. Sin mí no eres más que un drogadicto muerto de hambre que se vende por 5 pavos en una esquina mugrienta». En ese momento, las puertas del estudio se abrieron de golpe. Vox entró caminando a paso veloz, su pantalla facial mostrando señales de interferencia por la irritación. «Val. Controla tus putas hormonas», exclamó el demonio televisión, ajustándose la corbata. «Los niveles de audiencia están bajando porque los gritos de este imbécil se escuchan hasta en el streaming en vivo. O lo matas de una vez o haces que se calle, pero deja de joder el equipo de sonido, cuesta una fortuna». Valentino se giró hacia Vox, con los dientes apretados. «No me digas cómo manejar a mi talento, Vox. Este pedazo de mierda cree que puede decirme cuándo trabajar». «Me importa un carajo tu drama doméstico», respondió Vox, cruzándose de brazos. «Velvete está esperando los clips para las redes y lo que tenemos es a un modelo llorando y a un proxeneta teniendo un berrinche. Arréglalo. Ahora». Valentino se volvió hacia Ángel, que seguía en el suelo, mirándolo con un odio puro que, por una fracción de segundo, hizo que algo extraño ocurriera en la mente de la polilla. Por un breve instante, el humo rosa pareció disiparse en los ojos de Val. Vio la sangre en el suelo. Vio el miedo real, no el fingido para la cámara, en los ojos del arácnido. Vio a una persona rota. Pero la epifanía duró menos que un parpadeo. Val sacó otro cigarrillo, lo encendió y volvió a ponerse las gafas. «Limpien este desastre», ordenó Val con voz fría, dirigiéndose a los asistentes. «Ángel, vete a tu camerino. Tienes 10 minutos para dejar de parecer un cadáver y volver aquí. Si no estás listo, iré a buscarte con el látigo, y te juro por el infierno que no te va a gustar cómo termina la noche». Valentino salió del set a zancadas, dejando tras de sí el rastro de su aroma dulzón y tóxico. Pero, mientras caminaba por el pasillo hacia su oficina privada, sus manos no dejaban de temblar. Se miró las palmas. Tenía un poco de la sangre de Ángel en los dedos. Por primera vez en décadas, el olor a hierro de la sangre no le produjo placer, sino una náusea repentina que lo obligó a detenerse y a apoyarse contra la pared. «¿Qué carajo me pasa?», susurró para sí mismo, mirando hacia el techo del pasillo, donde las cámaras de Vox lo vigilaban todo. Valentino se frotó la mancha de sangre de Ángel contra su abrigo de piel blanca, dejando un rastro rosáceo sucio. La náusea que sintió un segundo antes fue reemplazada rápidamente por una oleada de irritación pura. «Puta madre», gruñó Val, pateando una papelera metálica que salió volando contra la pared, despertando a un par de sirvientes de bajo nivel que dormitaban en las sombras. «¿Qué mierda miran? A trabajar, escorias». Los pecadores salieron disparados, tropezando entre ellos.
Valentino entró en su oficina privada, una habitación rodeada de cristales tintados que daban a la ciudad, y se desplomó en su silla. No pasaron ni 2 minutos cuando la puerta se deslizó automáticamente y Velvete entró, pegada a su teléfono y mascando chicle con un ruido molesto. Val, en serio, tu drama está jodiendo mi cronograma de publicaciones, dijo ella sin levantar la vista de la pantalla. He tenido que borrar como 3000 comentarios de gente preguntando por qué se oyen látigos de fondo en el teaser de Ángel. La estética de abuso real ya no vende tanto esta temporada, es demasiado vintage. Necesito que ese idiota sonría, no que parezca que lo atropelló un camión. Valentino se quitó las gafas, revelando sus ojos rojos inyectados en ira. Ese idiota me está costando dinero hoy, Velvete. Gritó Val, golpeando el escritorio. Se cree que por estar en el hotel de la princesita de Disney puede venir aquí a darme órdenes. Él me pertenece. Su contrato es de oro y sangre, y si quiero que grite, va a gritar hasta que se le revienten las cuerdas vocales. Qué intenso eres, de verdad, respondió Velvete, finalmente mirándolo con una mueca de asco. Solo digo que Vox está de los nervios. El sistema de vigilancia detectó un bajón de energía en tu sector porque estabas demasiado ocupado rompiendo cámaras. Madura un poco, Val. Si rompes el juguete, no podemos jugar con él. Y Ángel es nuestro juguete más caro. Velvete salió de la oficina dándole un último golpe a su chicle. Valentino se quedó solo, el silencio solo roto por el zumbido de los aires acondicionados. Se levantó y caminó hacia el minibar, sirviéndose un trago de un licor rojo eléctrico que quemaba como el ácido. Un juguete, susurró Val, mirando su reflejo en el cristal de la botella. Su propia imagen le devolvió una mirada depredadora, pero había algo, una sombra de duda que intentaba emerger. La apartó de un manotazo mental. No, es una propiedad. Y las propiedades se arreglan a golpes si hace falta. Salió de su oficina y se dirigió directamente al camerino de Ángel Dust. No llamó a la puerta. La echó abajo de una patada, haciendo que el marco de madera crujiera. Adentro, Ángel estaba sentado frente al espejo, tratando de cubrirse el moretón de la mejilla con una capa gruesa de maquillaje. Al ver a Valentino por el reflejo, se puso rígido, soltando la esponja. Val, todavía no pasaron los 10 minutos, dijo Ángel, su voz apenas un hilo, tratando de mantener la compostura de estrella aunque sus manos no dejaban de temblar. Valentino se acercó por detrás, colocando sus manos enormes sobre los hombros de Ángel. Sus garras se enterraron ligeramente en la tela de la bata de seda. Me importa una mierda el tiempo, Angelito, le siseó al oído, exhalando una nube de humo rosa tan densa que Ángel empezó a toser. Me has hecho quedar como un imbécil delante de Vox y Velvete. Me has hecho perder tiempo de producción. ¿Sabes cuánto cuesta cada minuto que este estudio está parado por tus caprichos de estrellaridad? Val, por favor, solo necesitaba un respiro, me duele todo el puto cuerpo, suplicó Ángel, cerrando los ojos con fuerza mientras el humo empezaba a nublarle los sentidos, esa sumisión forzada que tanto odiaba empezaba a apoderarse de él. Te dolerá más cuando termine contigo si no te levantas ahora mismo, dijo Valentino, bajando una mano hacia el cuello de Ángel y apretándolo justo para recordarle quién mandaba. Vas a salir ahí fuera, te vas a poner esa puta lencería de cuero que te compré, y vas a gemir como si fuera lo mejor que te ha pasado en la vida. Y si vuelves a mirarme con ese asco, te juro que Fad Nuggets va a terminar siendo la cena de mis mascotas. Ángel dejó escapar un sollozo ahogado, asintiendo frenéticamente. Bien. Así me gusta. Una buena perra obedece a su dueño, concluyó Valentino, dándole un último apretón brusco antes de soltarlo. Salió del camerino con una sonrisa de suficiencia, pero al cerrar la puerta tras de sí, el eco del llanto contenido de Ángel golpeó las paredes del pasillo. Val se detuvo un segundo, su mano derecha picándole de una forma extraña, como si el contacto con la piel de Ángel le hubiera dejado una quemadura que no podía ver. Sacudió la cabeza, encendió otro cigarrillo y caminó de vuelta al set. Todos a sus puestos. Bramó, su voz resonando por toda la planta. Vamos a grabar esta mierda o juro que alguien no llega vivo a la cena. La grabación terminó con el estruendo de los focos apagándose uno a uno. El silencio que quedó en el estudio era denso, cargado de ese olor a ozono, sudor y el rastro químico del humo de Valentino. Ángel Dust se marchó sin decir una palabra, arrastrando los pies y cubriéndose los hombros con una bata rota, con la mirada perdida en algún punto del suelo que no existía. Valentino se quedó solo en su silla de director. El resto del equipo de filmación se había esfumado en segundos.
Nadie quería estar cerca de él cuando tenía ese aura de electricidad estática y furia contenida. Val se frotó las sienes, sintiendo un dolor punzante detrás de sus gafas rojas. Sacó un cigarrillo, pero al ir a encenderlo, sus manos temblaron tanto que el encendedor cayó al suelo, tintineando contra el metal. «Mierda, puta mierda», susurró, con la voz quebrada por una ronquera que no era suya. Se quedó mirando el encendedor de oro en el suelo. El brillo del metal reflejó una luz que no venía de los neones del estudio. De repente, el suelo de rejilla del infierno desapareció. El olor a sexo y dinero fue reemplazado por el hedor a humedad, alcohol barato y el aroma rancio de una habitación que nunca veía la luz del sol. Ya no era un overlord de 3 metros. Era un niño pequeño, flaco, escondido debajo de una cama de madera que crujía con cada movimiento en la habitación. Podía oír los pasos pesados, el arrastrar de unas botas de cuero desgastado. ¿Dónde estás, pequeña polilla? Sabes que no me gusta que te escondas cuando papá tiene ganas de jugar. La voz de su padre resonó en su cabeza como un trueno sucio. Era una voz cargada de una crueldad que Val había imitado a la perfección durante siglos sin darse cuenta. En su recuerdo, Valentino sintió el tirón violento en su pierna. Una mano enorme y callosa lo sacó de debajo de la cama con una fuerza que le dislocó el hombro. «No, papá. Por favor, hoy no. Me duele», gritó el pequeño Val, su voz aguda y llena de un terror que había olvidado que podía sentir. «Cállate. Cállate la puta boca o te daré una razón de verdad para llorar», le espetó el hombre, dándole un bofetón que le hizo ver estrellas. «Eres mío. ¿Entiendes? Todo lo que hay en esta casa es mío, y tú no eres más que un bulto que traga mi comida. Si quiero romperte, te rompo. Si quiero usarte, te uso. Así es como funciona el mundo, pedazo de basura. El que tiene la fuerza dicta las reglas, y tú no eres nada». El recuerdo se volvió borroso, una mezcla de dolor físico, el sonido de un cinturón desollándose y el sentimiento de una impotencia absoluta. El Valentino adulto, sentado en su trono de terciopelo, apretó los puños hasta que sus garras perforaron el cuero de los apoyabrazos. «No soy nada», repitió Val en voz alta en el estudio vacío, su voz temblando. De repente, una imagen de Ángel Dust en el suelo, con el mismo terror en los ojos que él tenía bajo esa cama, cruzó su mente como un relámpago. La misma mano, la misma fuerza, las mismas palabras. «Tú no eres nada sin mí, Ángel». Se escuchó a sí mismo gritar en su memoria reciente. Valentino se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. El ruido resonó en todo el estudio vacío, devolviéndole un eco burlón. Se miró las manos. Esas manos que habían estrangulado, golpeado y firmado contratos de esclavitud. Por un momento, no vio los guantes elegantes de seda. Vio las manos de su padre. Vio al mismo monstruo que lo había destruido de niño, reflejado en el espejo del camerino de Ángel. «No, yo no soy él», dijo, intentando convencerse, mientras encendía un cigarrillo con dedos torpes. «Yo tengo el poder ahora. Yo soy el que manda. Nadie me toca a mí, yo toco a los demás». Le dio una calada profunda al cigarrillo, tratando de que el humo rosa llenara sus pulmones y borrara el sabor a alcohol rancio de su pasado. Pero el humo no supo a victoria. Supo a ceniza. Supo a esa habitación húmeda donde aprendió que el amor era sinónimo de dolor y que ser dueño de alguien era la única forma de no ser una víctima. Caminó hacia la salida, sus botas haciendo un ruido pesado, casi idéntico al de aquellas botas de cuero de su infancia. Se detuvo frente a la puerta del estudio y miró hacia el pasillo oscuro que llevaba a los camerinos. «Maldito sea ese hotelero de mierda y su puta redención», masculló entre dientes, escupiendo al suelo. «Esto es el infierno. Aquí no hay finales felices». Pero, por primera vez en toda su existencia como demonio, Valentino no se sentía como el rey del mundo. Se sentía como aquel niño escondido debajo de la cama, esperando que el golpe no fuera tan fuerte esta vez. Salió del estudio, cerrando la puerta con una fuerza innecesaria, intentando dejar atrás los fantasmas que acababa de despertar. Pero los fantasmas del infierno no se quedan encerrados en una habitación de rodaje. Valentino se quedó paralizado en mitad del pasillo, con la espalda apoyada contra el metal frío de la pared. El humo rosa de su cigarrillo se arremolinaba en el aire, pero sus ojos ya no veían las luces de neón del estudio. Veía el papel tapiz roto de una habitación que olía a orina y miedo. «Levántate, pedazo de basura. Mírame cuando te hablo». La voz de su padre retumbó en su memoria, acompañada del sonido metálico de una hebilla desabrochándose. El pequeño Val estaba en el suelo, con el labio partido y la vista nublada.
Pero ese día algo se quebró dentro de él. No fue un hueso. Fue el miedo. Sus manos pequeñas tantearon el suelo hasta que sus dedos rozaron el cuello de una botella de vidrio rota, pesada y afilada como el odio. «Que te levantes, he dicho», gritó el hombre, lanzando un puntapié que nunca llegó a su destino. En un estallido de adrenalina ciega, el niño se lanzó hacia adelante. No pensó. No planeó. Solo quería que el monstruo dejara de gritar. Sintió el impacto del vidrio hundiéndose en la garganta de su padre, un sonido húmedo y repugnante que se quedó grabado en sus oídos para siempre. El hombre cayó hacia atrás, gorgoteando, con las manos apretando la herida mientras la sangre empapaba la alfombra mugrienta. Valentino, el Overlord, cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Recordó la sensación de ver la luz apagándose en los ojos de su padre. Recordó el calor de la sangre en sus manos. «Lo hice», susurró Val para sí mismo en el pasillo vacío. «Yo lo paré. Yo fui el que lo terminó». Pero lo que más le dolía recordar, lo que le hacía querer arrancarse la piel en ese momento, era la chispa de placer eléctrico que sintió al ver al hombre que lo había torturado reducido a un montón de carne inerte. Ese día aprendió que el dolor ajeno era la única moneda de cambio segura. Si tú no infligías el dolor, alguien más lo haría contigo. Mierda, mierda, maldita sea. Val golpeó la pared con el puño, dejando una bolladura en el metal. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? Se visualizó a sí mismo hace apenas una hora, apretando el cuello de Angelus de la misma forma que su padre solía hacerlo con él. La misma mirada de súplica en los ojos de Ángel, la misma sumisión forzada. «Soy igual que él», masculló Val, y la idea le supo a veneno. Caminó hacia el camerino de Ángel, pero esta vez sus pasos no eran pesados ni amenazantes. Se detuvo frente a la puerta destrozada que él mismo había pateado antes. A través de la abertura, vio a Ángel sentado, con la cabeza entre las manos, sollozando en silencio. El arácnido no lo oyó llegar. Valentino levantó la mano para entrar y volver a gritar, para reafirmar su poder, pero se detuvo. Sus garras temblaban. Miró a su equipo de limpieza, que pasaba por el pasillo con la cabeza gacha, esperando un insulto o un golpe de su parte. «Oigan», dijo Val, con una voz extrañamente baja. Los dos demonios de limpieza se congelaron, temblando de pies a cabeza. «Ese sí, señor Valentino. Ya casi terminamos, lo juramos. No nos mate», tartamudeó uno de ellos, encogiéndose. Val los miró durante un largo segundo. Vio el reflejo de su propio miedo infantil en ellos. Suspiró, exhalando una nube de humo que esta vez no era espesa, sino casi transparente. «Tomen el resto de la noche libre», soltó Val, dándose la vuelta para no ver sus caras de confusión. Y no me miren así. Lárguense antes de que cambie de opinión, carajo. Los empleados no esperaron a que lo repitiera y salieron corriendo como si el mismo Lucifer los persiguiera. Valentino se quedó solo frente a la puerta de Ángel. Se aclaró la garganta, sintiendo un nudo que no recordaba haber tenido en décadas. «Ángel», llamó suavemente, sin entrar. Adentro, el llanto se detuvo en seco. Ángel se puso de pie de un salto, agarrando lo primero que encontró para defenderse, que era un frasco de perfume caro. «Ya voy, Val. Ya voy. No me pegues, por favor, solo dame 5 minutos más», gritó Ángel con una voz quebrada, llena de pánico. Valentino cerró los ojos, el eco del pequeño Val gritando «no, papá», resonando en sus oídos al unísono con la voz de Ángel. Se pasó una mano por la cara, sintiéndose más viejo que el propio infierno. «No voy a pegarte, idiota», dijo Val, apoyando la frente contra el marco de la puerta. «Solo, quédate ahí. No salgas. Ya terminamos por hoy. Vete al maldito hotel si quieres». Hubo un silencio sepulcral dentro del camerino. Ángel no respondió, probablemente pensando que era una trampa cruel. Pero Valentino no esperó a ver su reacción. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, con las manos metidas en los bolsillos, sintiendo por primera vez que su abrigo de piel pesaba toneladas. La suite principal de la Torre de los Bes era un monumento al exceso. Sábanas de seda negra, luces de neón azul eléctrico que parpadeaban al ritmo del pulso de la ciudad y un silencio sepulcral que solo se rompía por el zumbido constante de los servidores de Vox. Valentino estaba tumbado en la cama, con el torso desnudo y las alas caídas a los lados como mantas pesadas. Vox no estaba. Probablemente seguía en la sala de control, fusionado con algún satélite o editando los fracasos del día. Val miraba el techo, pero sus ojos no veían el diseño minimalista de la habitación. De repente, el aire se volvió rancio.
El olor a ozono fue reemplazado por el hedor a tabaco barato y sudor viejo. En la esquina de la habitación, justo donde la luz azul se encontraba con la sombra, surgió una silueta. No tenía rostro, solo un par de ojos amarillentos y una mano que jugueteaba con la hebilla de un cinturón. «Mira en lo que te has convertido, pequeña polilla», la voz de su padre raspó las paredes como un cuchillo oxidado. «Mírate. Temblando como un crío porque trataste a tu puta como yo te trataba a ti. ¿Te duele el pecho? Eso es porque sabes que somos la misma mierda. Cállate la puta boca», rugió Valentino, sentándose de golpe en la cama. Sus garras se enterraron en las sábanas de seda, rasgándolas. «Yo no soy tú. Yo tengo un imperio. Yo tengo respeto. Tú moriste como un perro en un charco de tu propia sangre meada». La silueta soltó una carcajada seca, avanzando un paso hacia la luz. «Respeto. Te tienen miedo, Val. Es lo único que sabes dar porque es lo único que recibiste. ¿Viste la cara de ese chico, de Ángel? Es la misma cara que ponías tú antes de que me clavaras ese vidrio en el cuello. Me mataste para no ser yo, y terminaste siendo mi mejor versión. Que te jodan». Valentino lanzó una almohada hacia la esquina, pero atravesó la sombra como si fuera uno. «Él es mío. Tengo su contrato. Yo lo protejo. En el infierno nadie sobrevive solo y yo le doy un techo, le doy fama. Le das el mismo infierno que yo te di a ti», susurró la sombra, ahora justo al lado de su oído, haciendo que a Val se le erizara la piel. «Eres un abusador, Valentino. Y lo peor es que te gusta. Te excita sentir su miedo porque te hace sentir que ya nadie puede lastimarte a ti». Valentino apretó los dientes, sintiendo una lágrima de rabia, o quizás de algo más profundo, quemándole la mejilla. Se tapó los oídos con las 4 manos, encogiéndose en la cama. «Vete, vete de mi cabeza, maldito viejo de mierda, vete». Pasaron los minutos. El olor a rancio se fue desvaneciendo y la silueta desapareció cuando la puerta de la habitación se abrió. Vox entró, con la pantalla de su rostro mostrando un patrón de estática relajada. «Val, ¿con quién carajo hablas?», preguntó Vox, tirando su chaqueta al suelo y aflojándose la corbata. «Te oigo gritar desde el pasillo. Si es por lo de Ángel, ya te dije que lo arregles mañana, no me dejes sordo ahora». Valentino respiró hondo, tratando de estabilizar su ritmo cardíaco. Se puso las gafas de sol que estaban en la mesita de noche, incluso estando en la oscuridad. «Nada, Vox. Solo pesadillas. Este lugar me está volviendo loco», respondió Val, con una voz que intentaba recuperar su arrogancia habitual, aunque todavía sonaba forzada. «Como sea. Mañana tenemos reunión con los inversionistas del distrito caníbal. Trata de no matar a nadie antes del almuerzo», dijo Vox, acostándose al otro lado de la cama y apagándose instantáneamente en modo de espera. Al día siguiente, el ambiente en el estudio era diferente. Valentino entró pavoneándose, con su abrigo de piel y su cigarrillo encendido, pero algo había cambiado. No gritó cuando vio que un asistente de cámaras había derramado café cerca del equipo. «Me lo siento, señor Val. Lo limpio ahora mismo. No me despelleje», exclamó el asistente, cerrando los ojos esperando el golpe. Valentino se detuvo frente a él. Levantó una mano y el chico se encogió. Pero en lugar de un bofetón, Val simplemente le quitó el vaso vacío de la mano. «Eres un inútil, ¿lo sabías?», dijo Val, con su tono sarcástico de siempre, pero sin la chispa de violencia en los ojos. «Límpialo rápido antes de que me dé un asco real. Y vete a por otro café, pero que esta vez no sepa a mierda de perro. Muévete». El asistente parpadeó, confundido por seguir vivo, y salió corriendo. Val caminó hacia el set donde Ángel Dust estaba sentado, maquillándose solo. El arácnido se puso tenso, esperando la ronda de insultos de la mañana. «Ángel», dijo Val, apoyándose en la pared con los brazos cruzados. ya sé, levántate perra, a trabajar», masculló Ángel sin mirarlo. «Dame un segundo, estoy terminando de tapar lo que hiciste ayer». Valentino sintió un pinchazo de esa náusea de nuevo, pero la tragó. «Hoy no vamos a grabar la escena de acción», soltó Val de repente. Ángel se giró, con una ceja levantada. «Vamos a hacer solo unas fotos fijas. Algo suave. Estás muy pálido y no quiero que mi mejor producto se desmaye y me joda la iluminación. Así que descansa entre tomas». Ángel se quedó mudo. Buscó en la cara de Valentino alguna señal de una broma cruel, de un castigo psicológico nuevo, pero solo vio a la polilla ajustándose las gafas, evitando su mirada. «¿Estás bien, Val?»,
¿Te diste un golpe en la antena o algo? Preguntó Ángel con desconfianza. No me hables, Angelito, solo haz tu trabajo y no me hagas perder el tiempo, respondió Val, dándose la vuelta para ocultar que sus manos no estaban temblando por ira, sino por el esfuerzo de no ser el monstruo que su padre quería que fuera. Y ponte algo que no sea tan ajustado. Me aburren esos trapos. Usa algo cómodo. Solo por hoy. Valentino se alejó hacia su silla, dejando a Ángel Dust completamente desconcertado. Val se sentó y suspiró, exhalando un humo rosa que, por primera vez, no buscaba asfixiar a nadie, sino simplemente llenar el espacio vacío entre quien era y quien quería dejar de ser. El ambiente en el salón privado de la cima de la B-Tower era eléctrico, pero no de la forma divertida. El aire zumbaba con la estática de Vox, que caminaba de un lado a otro frente a un ventanal enorme, mientras Velvete revisaba febrilmente su tableta holográfica. Valentino estaba sentado en su sofá de piel de serpiente, extrañamente quieto. No estaba rompiendo nada. No estaba gritando por el intercomunicador a algún asistente. Solo sostenía un cigarrillo apagado entre sus dedos largos. ¿Me vas a decir qué carajo te pasa, Val? Soltó Velvete, lanzando su tableta al sofá. Llevas todo el día con esa cara de me acabo de tragar un insecto y, lo que es peor, hoy no le has gritado a nadie. Los editores están asustados, piensan que vas a despedirlos a todos porque estás calmado. Es espeluznante, joder. Valentino soltó un suspiro pesado, sin encender el cigarrillo. Solo estoy cansado, Velvete. Es un maldito día aburrido, eso es todo, respondió Val, tratando de que su voz sonara con la arrogancia de siempre, aunque le faltaba ese filo cortante que solía tener. No necesito romper una cámara cada 5 minutos para demostrar que mando aquí, ¿verdad? Vox se detuvo en seco, su pantalla parpadeando en un rojo intenso antes de volver a su azul habitual. Se acercó a Valentino, inclinándose sobre él con una sonrisa depredadora. Oh, vamos, V-Man. Sabemos que eso es mentira, dijo Vox, su voz distorsionada por un efecto de radio. Te vi en el set hoy. Le diste un descanso a Ángel. Un descanso real. Sin condiciones, sin cámaras ocultas, sin juegos mentales. ¿Qué mierda te pasa? ¿Te has vuelto blando? Es por ese maldito hotel. Te están lavando el cerebro con canciones de arcoíris y redención. Cierra la puta boca, Vox. Gruñó Valentino, pero no se levantó para pelear. Ángel es mi propiedad, y si decido que mi propiedad necesita estar en buen estado para que luzca mejor en pantalla, es mi maldito problema. No me digas cómo manejar mi negocio. Vox soltó una carcajada que sonó como interferencia estática. Ja. Manejar tu negocio. Estás perdiendo el toque, Val. Pero ¿sabes qué? Me importa una mierda tu crisis existencial ahora mismo. Vox se giró, haciendo un gesto con la mano para que las pantallas de la habitación se encendieran simultáneamente, mostrando mapas estelares y diagramas de energía divina. Porque mientras tú te preocupas por si el gatito araña o no, yo he estado trabajando en algo que va a hacer que los overlords parezcan hormigas en un hormiguero. Velvete se levantó, interesada. Valentino levantó la vista, ajustándose las gafas. ¿De qué hablas, Vox? Preguntó Val. Hablo de expansión, mis queridos Bs, dijo Vox, sus ojos convirtiéndose en símbolos de señal wifi. El infierno es pequeño. Está sucio. Está lleno de perdedores como Alastor que se aferran al pasado. Pero el cielo tiene una infraestructura de red que ni siquiera podemos imaginar. Pureza, orden y un alcance ilimitado. ¿Quieres saquear el cielo? Velvete soltó una risita. Vox, eso es suicidio. Los exorcistas nos harían picadillo antes de que pudieras subir un puto post. No si tenemos la llave, respondió Vox, proyectando la imagen del portal que los ángeles usan. Mi plan no es solo entrar. Es gobernar. Con la tecnología adecuada, podemos emitir nuestra señal directamente a las mentes de los ganadores. Imaginen, el control total no solo de los pecadores, sino de los ángeles. Publicidad masiva, contratos de alma digitales, el sistema de castas del cielo bajo nuestro pulgar. Seremos los dioses de ambos reinos, carajo. Valentino miró las pantallas. En otro momento, la idea de tener tanto poder lo habría excitado, le habría hecho querer aplastar a cualquiera que se interpusiera. Pero ahora, la idea de control total le traía un sabor amargo a la boca. Vio las líneas de código de Vox y solo pudo pensar en las líneas de los contratos que asfixiaban a Ángel. Es ambicioso, dijo Valentino lentamente, levantándose del sofá. Pero, ¿qué pasa con los que ya están allí?
No van a dejar que un televisor y una reina de las redes sociales les quiten el trono así como así. Por eso te necesito a ti, Val. Vox le puso una mano en el hombro, una chispa de electricidad saltando entre ellos. Necesito tu carisma, tu capacidad para seducir y manipular. Necesito que seas el rostro que los convenza de que estar bajo nuestro control es lo mejor que les ha pasado. Olvida a Ángel Dust, olvida este estudio mugriento. Vamos a poseer el puto paraíso. Valentino miró la mano de Vox en su hombro. Recordó la mano de su padre. Recordó su propia mano golpeando a Ángel. Por un segundo, sintió el impulso de apartarse, de decir que no quería ser parte de otra cadena de abusos a gran escala. Claro, dijo Val, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos, mientras se encendía finalmente el cigarrillo. El humo rosa llenó la habitación, ocultando su expresión. El cielo. Suena como un lugar donde podría divertirme mucho, si no me aburro de tanta luz blanca. Ese es mi Val. Exclamó Vox, volviendo a sus pantallas. Velvete, empieza a preparar la campaña de intriga. Val, mantén a tus chicos a raya. No quiero distracciones mientras calibro los servidores para el gran asalto. Valentino se quedó atrás, viendo a sus socios celebrar el plan de dominación total. Se sentía como un extraño en su propia casa. Por primera vez en siglos, el Overlord de las polillas se preguntó si realmente quería más poder, o si simplemente quería que los gritos en su cabeza se detuvieran. Gobernar el cielo, susurró Val para sí mismo, viendo cómo el humo rosa se disolvía en la luz azul de Vox. ¡Qué puta ironía! Valentino salió de la sala de reuniones de los Bs con el sonido de la risa estática de Vox aún rebotando en sus antenas. Caminó por los pasillos de cristal y cromo, pero sus pasos no tenían esa pesadez arrogante de siempre. Se sentía ligero, casi vacío. El plan de Vox de conquistar el cielo le revolvía el estómago de una forma que no podía explicar. Control total. Vigilancia absoluta. Era exactamente lo que su padre hacía en aquella habitación mugrienta, solo que a escala cósmica. Se detuvo frente a un ventanal que mostraba la ciudad. El cielo del infierno era de un rojo sangriento, pero Vox quería teñirlo de azul eléctrico. Gobernar el cielo, como si este basurero no fuera suficiente castigo, masculló Val, encendiendo un cigarrillo. El humo rosa salió de su boca, pero esta vez no intentó darle forma de corazones ni de cadenas. Solo era uno. Bajó al nivel del estudio. El ambiente allí era tenso. Los empleados se pegaban a las paredes cuando lo veían pasar, esperando el habitual arranque de furia. Valentino vio a un demonio de limpieza tropezar y tirar un cubo de desinfectante justo en su camino. El pobre diablo se quedó pálido, temblando en el suelo. Lo siento, jefe. No me corte las alas, por favor. Fue un accidente. Chilló el empleado, cubriéndose la cabeza. Valentino se detuvo. Miró al tipo, luego al charco, y luego a sus propias manos enguantadas. En su mente, la sombra de su padre apareció por un segundo, levantando un cinturón. Enséñale quién manda, Val. Rómpelo, susurró la voz de su pasado. Levántate, pedazo de imbécil, dijo Val, con su voz ronca y cortante, pero sin el veneno habitual. Límpialo antes de que alguien se resbale y me demande. Tómate un descanso de 10 minutos después. Hueles a miedo y eso me da asco. Vete. El empleado parpadeó, confundido, y salió disparado. Valentino siguió caminando hasta el camerino de Ángel Dust. No pateó la puerta esta vez. Se quedó fuera, apoyado en el marco, observando a Ángel, que estaba guardando sus cosas en una bolsa, tratando de ocultar que tenía moretón en el brazo. Angelito, dijo Val, entrando lentamente. Ángel se puso rígido, con los 4 brazos tensos. No se dio la vuelta. Ya me voy, Val. No hace falta que me escoltes a la salida con un látigo hoy, ¿vale? Ya hice mis horas, ya grabé tus putas escenas de mierda, ¿qué quieres ahora? ¿Quieres que te dé las gracias por no romperme las costillas? Escupió Ángel con amargura. Valentino caminó hacia él. Por un momento, al ver la espalda encorvada de Ángel, volvió a ver al niño flaco que él solía ser, esperando el próximo golpe. Se detuvo a 2 metros de distancia. No quiero nada de eso, perra, dijo Val, ajustándose las gafas rojas. Solo, vete. Vete al maldito hotel ese. A las Bean, o como carajo se llame ese circo de la princesa. Ángel se giró lentamente, con una expresión de pura desconfianza. Sus ojos buscaban la trampa. ¿Qué? ¿Me estás dando permiso? ¿Cuál es el truco, Val? ¿Vas a mandar a tus matones a que me asalten a mitad de camino? ¿O es que Vox ha puesto un rastreador nuevo en mi ropa?
Valentino soltó una carcajada seca, mirando hacia el techo para evitar la mirada inquisidora de Ángel. No seas tan egocéntrico, cariño. No todo gira en torno a ti, mintió Val, recuperando un poco de su tono burlón para ocultar el nudo en su garganta. Simplemente no quiero verte la cara el resto de la noche. Me aburres. Tu energía de mírame, estoy sufriendo me está arruinando el ambiente del estudio. Así que lárgate. Ángel agarró su bolsa, todavía sin creerse que fuera tan fácil. Caminó hacia la puerta, pasando por el lado de Valentino. Se detuvo un segundo, escaneando el rostro de la polilla. Estás raro, Val. Más raro de lo normal, susurró Ángel. Valentino le dio una calada profunda a su cigarrillo y exhaló el humo hacia el lado contrario. Solo vete, Ángel. Y. Suerte, soltó Val de repente, con una voz que casi sonó humana por una fracción de segundo. Ángel Dust se quedó congelado. Frunció el ceño, mirando a Valentino como si le hubiera salido una quinta cabeza. ¿Suerte? ¿Suerte con qué, carajo? ¿Con el tráfico? ¿Con los exterminadores? Preguntó Ángel, soltando una risa nerviosa. Con lo que sea que estés intentando hacer allí arriba, respondió Valentino, haciendo un gesto vago hacia la salida. Con esa mierda de la redención. Con ser mejor. Solo ten suerte, porque si fallas, el infierno es un lugar muy frío para los que tienen esperanza. Ángel se quedó mudo. No entendía por qué Valentino, el monstruo que lo poseía, le estaba deseando éxito en lo único que lo alejaría de él para siempre. Pero no quiso preguntar. Tenía miedo de que si hablaba más, el hechizo se rompiera y Val volviera a ser el sádico de siempre. Sí, lo que digas, Val. Quédate con tu suerte, la voy a necesitar para no volver a este agujero mañana, dijo Ángel, saliendo a paso rápido del camerino. Valentino lo vio marcharse por el pasillo. Vio como la silueta de Ángel se hacía pequeña bajo las luces de neón. En su mente, volvió a ver al pequeño Val, pero esta vez el niño no estaba debajo de la cama. El niño estaba corriendo hacia una puerta abierta, hacia la luz, lejos del hombre del cinturón. Corre, Angelito, corre antes de que me arrepienta, susurró Valentino para sí mismo. Se dio la vuelta y se miró en el espejo del camerino. Vio sus gafas caras, su abrigo de lujo y su poder. Pero detrás de todo eso, seguía viendo la sombra de su padre, sonriendo con malicia desde la oscuridad del espejo. Vox quiere el cielo, dijo Val, lanzando el cigarrillo al suelo y aplastándolo con la bota. Pero yo solo quiero dejar de ver tu puta cara cada vez que cierro los ojos, papá. Valentino salió del camerino y gritó a los técnicos que seguían merodeando por allí. Todos fuera. El estudio cierra por hoy. Si veo a alguien aquí en 5 minutos, lo convierto en comida para polillas. Muévanse, carajo. A pesar de las groserías y los gritos, los empleados notaron que no había látigos, no había golpes. Solo un overlord que parecía estar librando una guerra contra sí mismo en medio de un imperio de cristal que empezaba a sentirse demasiado frágil. La suite de Valentino estaba sumida en una penumbra asfixiante, rota solo por el parpadeo intermitente de un cartel de neón rosa que agonizaba en la calle. Val estaba tirado en el suelo, apoyado contra la base de su cama de seda, con una botella de licor de círculos concéntricos, un destilado infernal que quemaba más que el fuego mismo, a medio terminar entre sus manos. Se había quitado el abrigo. Se había quitado las gafas. Sus ojos facetados, rojos y cansados, miraban la nada mientras el alcohol empezaba a fracturar la realidad del Overlord. Gobernar el cielo, Vox, qué estupidez, balbuceó Val, dándole un trago largo a la botella y dejando que el líquido le resbalara por la barbilla. Si supieras que yo ya estuve en el infierno antes de morir, si supieras que el cielo era solo una habitación con olor a jabón de glicerina. De repente, el aire de la habitación cambió. El hedor a tabaco y sexo químico del distrito B se disipó, siendo reemplazado por un aroma suave, casi imposible en ese lugar. Flores de azahar y ropa recién lavada secándose al sol. Alessandro. ¿Eres tú, mi pequeño Ali? Valentino se tensó. Esa voz. Esa maldita voz que había intentado enterrar bajo capas de crueldad y contratos de alma. Se giró lentamente, con el corazón martilleando contra sus costillas de insecto. Allí, sentada en el borde de su cama de lujo, estaba una mujer de rostro cansado pero ojos llenos de una luz infinita. No era un demonio. No tenía cuernos ni alas. Era ella. Mamá. La voz de Valentino salió pequeña, despojada de toda la distorsión eléctrica y la arrogancia. No, no puedes estar aquí. Este lugar es para la basura como yo. Tú no perteneces a este agujero.
La mujer extendió una mano temblorosa, acariciando el aire cerca de la mejilla de Val. Él no se apartó. Al contrario, se inclinó hacia el toque imaginario como un animal sediento. Te he buscado tanto, Ali. Te fuiste tan pronto, tan lleno de rabia, susurró ella, con una sonrisa triste. Mírate. Te has convertido en algo grande, algo alto, pero tus ojos siguen siendo los mismos del niño que se escondía en mi regazo cuando el trueno asustaba la casa. Valentino soltó una carcajada amarga y bebió de nuevo, señalando con la botella el lujo obsceno que lo rodeaba. Soy un overlord, mamá. Soy el dueño de este distrito. Tengo a miles de personas bajo mi bota. Si quiero que alguien grite, grita. Si quiero que alguien me ame, firman un papel y lo hacen, dijo Val, tratando de recuperar su orgullo, aunque su voz temblaba. He hecho cosas que harían que te persignaras hasta que se te rompieran los dedos. He roto a gente, mamá. A chicos como Ángel, los he usado hasta que no queda nada de ellos. ¿Y eso te hace feliz, mi pequeño? Preguntó ella, inclinando la cabeza. ¿Te hace sentir seguro? Me hace sentir que nadie puede tocarme. Rugió Valentino, golpeando el suelo con el puño. Él me pegaba, mamá. Ese malnacido me rompía los huesos y tú no podías hacer nada. Nadie podía hacer nada. Así que aprendí. Aprendí que o eres el que sostiene el látigo o eres el que recibe el golpe. Y yo decidí que nunca más, volvería a ser el que sangra. Se quedó sin aliento, mirando a su madre con una mezcla de desafío y desesperación. No me siento culpable, ¿sabes? Continuó Val, con los ojos inyectados en sangre. Ángel, usted es solo una herramienta. Mis empleados son piezas de una máquina. He construido un imperio sobre sus espaldas y me lo deben todo. Les di una vida que no tenían. Si soy duro con ellos es porque el mundo es duro, y yo soy el único que los mantiene en pie, aunque sea a base de miedo. Su madre no lo juzgó. Simplemente lo miró con esa compasión devastadora que solo una madre posee. Alessandro, mi pobre y pequeño Ali, dijo ella, su figura empezando a desvanecerse mientras el efecto del alcohol fluctuaba. Estás construyendo una jaula de oro, pero sigues encerrado dentro con el fantasma de tu padre. No eres él, hijo mío. Él disfrutaba del dolor por el dolor. Tú solo tienes miedo de que, si dejas de ser un monstruo, volverás a ser esa pequeña polilla indefensa que yo tanto amaba. No soy indefenso, susurró Val, dejando caer la botella, que rodó por la alfombra. Soy Valentino. Soy el que manda. Para mí, siempre serás Ali. La voz de la mujer se volvió un susurro lejano. Y la suerte que le deseaste a ese chico, esa suerte no era para él. Era para ti, Alessandro. Porque todavía queda un trozo de tu alma que no has vendido. No lo dejes morir en este lugar tan oscuro. La imagen se desvaneció por completo. El olor a azahar fue devorado por el humo rancio de un cigarrillo que Val ni siquiera recordaba haber encendido. Se quedó solo en el suelo, con el silencio de la suite pesando como el plomo. Valentino se cubrió la cara con las 4 manos, respirando de forma entrecortada. Alessandro, repitió el nombre en voz baja, como si fuera una palabra en un idioma prohibido. Ese idiota murió hace mucho tiempo. Se levantó con dificultad, tambaleándose hacia el espejo. Se miró fijamente. No vio al Overlord. Vio a un hombre destrozado que usaba plumas y neón para ocultar cicatrices que ni el fuego del infierno podía borrar. Se ajustó las gafas rojas con un gesto mecánico. Mañana, masculló Val, volviendo a la cama donde Vox dormía plácidamente, ajeno a todo. Mañana seré Valentino otra vez. Mañana volveré a ser el jefe. Pero solo por hoy. Se hizo un ovillo en el borde de la cama, lejos de Vox, y cerró los ojos, intentando recuperar el aroma de las flores de su madre antes de que el infierno lo despertara de nuevo. El aire en los pasillos de la Betower solía ser una mezcla de ozono eléctrico y el perfume de feromonas de Valentino, pero esa mañana, el ambiente se sentía distinto. Valentino caminaba hacia el estudio principal, el eco de sus tacones golpeando el suelo metálico con una cadencia que hacía que los sirvientes se pegaran a las paredes. Sin embargo, su mente no estaba en los índices de audiencia ni en las ganancias del trimestre. Mi pequeño Ali. Esa voz, la de su madre, seguía instalada en su pecho como una astilla que no podía sacarse. Se detuvo frente a la gran puerta doble del set 24B y se ajustó el abrigo de piel blanca, respirando hondo. Maldita sea, Alessandro, sácatela de la cabeza, masculló para sí mismo, apretando los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Ella no está aquí. Aquí solo hay mierda y dinero. Entró al set de un portazo.
El ruido hizo que una de las asistentes de vestuario soltara un perchero, que cayó con un estruendo metálico. La chica, un demonio menor de piel grisácea, se desplomó de rodillas al instante. Lo siento, jefe. Por favor, no me queme. Fue un accidente, lo juro por Lucifer. Chilló la chica, tapándose la cara con las manos, esperando el habitual golpe o el chorro de humo tóxico. Valentino se quedó mirándola desde arriba. Sus dedos picaban por alcanzar su látigo, por reafirmar que él era el dueño del dolor. Pero entonces, vio las manos de la chica. Estaban llenas de cortes por los alfileres y el trabajo excesivo. Vio sus propios dedos de niño, cortados por los vidrios que su padre le obligaba a recoger. «Levántate, pedazo de idiota», dijo Val, con una voz que pretendía ser un rugido pero que salió extrañamente cansada. «Recoge ese desastre antes de que me dé un ataque de asco». «¿Y tú?», señaló a su asistente principal, que estaba anotando algo en una tablet. «Ven aquí ahora mismo si no quieres que te arranque las orejas». El asistente se acercó trotando, pálido. «Ese sí, señor Valentino. ¿A quién quiere que castigue hoy?». Valentino lo agarró del hombro, apretándolo justo para que el tipo supiera quién mandaba, pero sin clavarle las garras. «Escucha bien, porque no lo voy a repetir, imbécil», le siseó al oído. «He revisado las facturas del catering. Es una puta basura. ¿Cómo esperas que mis modelos luzcan como estrellas si comen sobras de pecador de tercera? A partir de hoy, quiero comida de verdad. Carne fresca, fruta, algo que no sepa a alcantarilla. Y pon aire acondicionado en los camerinos traseros. El calor está arruinando el maquillaje y me hace perder putos minutos de rodaje. Si Vox pregunta por el gasto, dile que es una estrategia de optimización de activos. Si mencionas mi nombre, te juro que te convierto en un cenicero». El asistente parpadeó, incrédulo. «Pero jefe, eso costará una fortuna, y Belvete dice que el presupuesto para bienestar es un desperdicio de... Me importa una puta mierda lo que diga Belvete». Bramó Val, haciendo que todo el estudio saltara del susto. «Es mi dinero y es mi estudio. Hazlo ya o te juro que te comerás el aire acondicionado pieza por pieza». «Ese sí, señor. Enseguida». El asistente salió disparado. Valentino se giró y vio a Ángel Dust. El arácnido estaba sentado en una silla de maquillaje, mirándolo con una mezcla de sospecha y absoluto cansancio. Tenía los hombros caídos y una mancha de sangre seca en el antebrazo. «¿Qué pasa, Val? Hoy toca el papel de jefe preocupado», soltó Ángel con amargura, sin molestarse en levantarse. «¿O es que te has cansado de romper cosas y ahora quieres jugar a las casitas?». Valentino caminó hacia él, invadiendo su espacio personal. Se inclinó sobre Ángel, rodeándolo con sus 4 brazos de forma imponente, pero sin tocarlo. El humo rosa salió de su boca en hilos delgados. «Mírate, Angelito, das una pena que te mueres», dijo Val, examinando la herida del brazo de Ángel con una mirada que no era de ira, sino de algo parecido a la irritación profesional. «¿Crees que puedo vender esta imagen de muerto de hambre? Das asco. Estás pálido, tienes ojeras y esa herida va a quedar fatal en cámara». «Pues lo siento, cariño, pero es difícil lucir radiante cuando tu jefe te trata como un saco de boxeo», replicó Ángel, sosteniéndole la mirada a pesar del miedo que le brillaba en los ojos. Valentino sintió un pinchazo de rabia, pero la voz de su madre volvió a susurrar. «Alessandro, no eres él». «Cállate la puta boca», dijo Val, pero su tono bajó de intensidad. «No vamos a grabar hoy. No con esa cara de perro apaleado. Me aburres. Tu energía de víctima me está estropeando el café». «¿Qué? ¿Me estás dando el día libre?». Ángel se rió con incredulidad. «¿Cuál es el truco? ¿Vas a cobrarme el doble mañana? ¿O hay una cámara oculta grabándome para ver si lloro?». «No te estoy dando el día libre, idiota. Te estoy ordenando que vayas a mi oficina». Val le puso una mano en el hombro, empujándolo suavemente hacia la salida del set. «Hay comida caliente allí. Y un botiquín de primera. Límpiate esa herida y come algo antes de que te desmayes y me ensucies el suelo de mármol. Si te veo salir de esa oficina antes de que yo termine aquí, te juro que te corto el internet un mes entero». Ángel se quedó petrificado, procesando las palabras. «Val, ¿estás bien? ¿Te has drogado con algo nuevo? Estás siendo raro». Valentino se ajustó las gafas y le dio la espalda, encendiendo un cigarrillo con dedos temblorosos. «Vete ya, Anthony. No me hagas repetirlo o cambiaré de opinión». Rugió, usando el nombre real de Ángel para enfatizar la orden. Ángel no esperó más.
Agarró sus cosas y caminó hacia la oficina del Overlord, mirando hacia atrás con una expresión de desconcierto total. Valentino se quedó solo en medio del set, rodeado de empleados que no se atrevían ni a respirar. ¿Qué me miran, atajo de inútiles? Les gritó Val, aunque esta vez no había fuego en su voz. A trabajar. Quiero este set limpio para mañana o los despellejo a todos. Se sentó en su silla y exhaló una nube de humo que, por un segundo, tomó la forma de una polilla pequeña y frágil antes de disiparse. Estaba protegiendo su inversión, se decía a sí mismo. Estaba manteniendo el equipo. Pero en el fondo de su alma, Alessandro sabía que solo estaba tratando de que el niño debajo de la cama dejara de llorar por un momento. La oficina de Valentino no era un lugar de trabajo. Era un santuario al exceso y al control. Las paredes estaban revestidas de un papel tapiz aterciopelado de color carmesí profundo, y el aire estaba tan saturado de su perfume de feromonas que a Ángel le costaba respirar sin sentir un ligero mareo. Ángel entró con cautela, cerrando la puerta tras de sí con un clic metálico que resonó en el silencio sepulcral del despacho. Se quedó allí parado, con sus 4 brazos cruzados, esperando que en cualquier momento Val saliera de detrás de una cortina para decirle que todo era una broma pesada y que el castigo empezaba ahora. Pero no pasó nada. Genial, encerrado en la guarida del lobo, susurró Ángel, dejando su bolsa en el suelo. Si esto es una trampa, Val se está tomando muchas molestias. Caminó hacia el escritorio de caoba negra, un mueble imponente que parecía devorar la luz de la habitación. Sobre él, tal como Val había dicho, había una bandeja de plata con comida humeante. Pasta italiana de verdad, con un aroma a albahaca y ajo que hizo que el estómago de Ángel rugiera de forma dolorosa. Al lado, un botiquín abierto mostraba vendas de seda y ungüentos que costaban más que el alma de un pecador promedio. Ángel comió rápido, casi con desesperación, vigilando la puerta como un animal herido. Cuando terminó, el silencio empezó a resultarle insoportable. Su curiosidad, esa que tantas veces lo había metido en problemas, empezó a picarle. Si voy a estar aquí encerrado, al menos veré qué esconde este sádico de mierda, masculló. Empezó a revisar los cajones superiores. Solo había contratos, fotos eróticas de otros empleados y frascos de veneno. Nada nuevo. Pero al llegar al cajón inferior derecho, notó que estaba trabado. No con llave, sino como si algo se hubiera quedado atascado al fondo. Ángel metió 2 de sus manos delgadas en la rendija, maniobrando con cuidado hasta que escuchó un crujido de madera y el cajón cedió. Al fondo, escondido debajo de una pila de informes de ventas de los BES, había un pequeño cofre de madera vieja. No era de lujo. No tenía neones ni oro. Era madera astillada, de la que podrías encontrar en una casa humilde de los años 30. Con el corazón latiéndole en la garganta, Ángel abrió el cofre. Dentro no había dinero ni drogas. Había un rosario de madera desgastado, un pequeño zapato de niño de cuero marrón y una fotografía en blanco y negro, amarillenta por el tiempo y con las esquinas quemadas, como si alguien hubiera intentado destruirla pero se hubiera arrepentido en el último segundo. Ángel tomó la foto con sus dedos enguantados, acercándola a la luz tenue de una lámpara de lava rosa. En la imagen, un niño flaco y pálido, de unos 7 u 8 años, miraba a la cámara con una expresión de terror absoluto. Tenía un ojo ligeramente hinchado y vestía una camisa demasiado grande para él, remendada 1000 veces. A su lado, una mujer de aspecto bondadoso pero cansado le rodeaba los hombros con un brazo, tratando de protegerlo. Al dorso de la foto, una caligrafía elegante y antigua decía: "Para mi pequeño Ali. Nunca olvides que eres la luz de mis ojos, no importa lo que diga él. Con todo mi amor, mamá". 1934. Ángel sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Ali. Alessandro. Aquel niño de la foto tenía la misma estructura ósea que Valentino, la misma forma de la mandíbula, pero sus ojos no eran los de un depredador. Eran los ojos de una víctima. Eran sus propios ojos cuando Val lo acorralaba en el camerino. No puede ser, susurró Ángel, pasando un dedo por el rostro de la mujer. Tú también fuiste un trapo sucio para alguien, ¿verdad, Val? De repente, debajo de la foto, encontró un trozo de papel de periódico recortado. El titular, en italiano, era oscuro y breve. Tragedia en el hogar. Hombre muere tras altercado doméstico. Hijo desaparecido. Ángel sintió una punzada de náusea. Todo encajaba. La agresividad, la necesidad enfermiza de control, el odio hacia la debilidad. Valentino no era un monstruo que nació de la nada. Era un monstruo creado a base de cinturonazos y habitaciones oscuras.
Era un niño que decidió que la única forma de no volver a sentir miedo era convirtiéndose en el miedo mismo. Alessandro, repitió Ángel en voz baja, probando el nombre en su lengua. Sonaba tan extraño, tan humano. Escuchó pasos pesados acercándose por el pasillo. Valentino volvía. Con una velocidad eléctrica, Ángel devolvió la foto y el rosario al cofre, cerró el cajón de un golpe sordo y saltó de vuelta a la silla, agarrando un trozo de pan de la bandeja justo cuando la puerta se abría de par en par. Valentino entró, envuelto en su nube de humo rosa, ajustándose las gafas con un gesto brusco. Se veía agotado, con los hombros ligeramente caídos antes de enderezarse al ver a Ángel. ¿Ya terminaste de tragar, perra?, preguntó Val, su voz recuperando ese tono de superioridad que ocultaba todo rastro de Alessandro. Espero que la comida haya sido de tu agrado, porque no pienso repetirlo. Muévete, el coche de Vox te espera abajo para llevarte a tu precioso hotel. Me das dolor de cabeza. Ángel se levantó, guardando sus cosas con manos que aún temblaban un poco. Miró a Valentino de arriba abajo. Ya no veía solo al Overlord de 3 metros con alas de polilla llego infinito. Veía al niño de la foto, al pequeño Ali que se escondía del trueno. Gracias por la comida, Val, dijo Ángel, con una voz extrañamente suave, sin el sarcasmo habitual. Valentino se detuvo, confundido por el cambio de tono. Se quedó mirando a Ángel un segundo de más, con las antenas moviéndose ligeramente. No me des las gracias, idiota. Solo quería que dejaras de quejarte, gruñó Val, dándole la espalda y caminando hacia el ventanal. Lárgate ya. Mañana te quiero aquí a las 6. Y no llegues tarde o te haré pagar cada segundo de retraso. Ángel caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y miró de reojo el cajón del escritorio. Buenas noches, Alessandro, pensó Ángel, aunque sus labios no se movieron. Salió de la oficina dejando a Valentino solo en la oscuridad. El Overlord suspiró, sacó un cigarrillo y miró sus manos. Por un momento, el humo rosa no fue suficiente para ocultar el hecho de que, en esa habitación, no solo estaba el dueño del estudio, sino también el fantasma de un niño que nunca aprendió a ser amado sin dolor. Gemini dijo. El trayecto de vuelta al Hotel Asbin fue un borrón de luces de neón y pensamientos intrusivos. Ángel Dust estaba sentado en la parte trasera del coche de lujo, con la frente apoyada contra el cristal frío, viendo cómo las sombras del Distrito B se desvanecían para dar paso a la arquitectura retorcida y esperanzadora del hotel de Charlie. Sus 6 manos estaban entrelazadas, apretando con fuerza el cuero de su bolsa. La imagen de aquel niño, Alessandro, no se le iba de la cabeza. Aquel rostro aterrorizado, aquel zapato de cuero viejo, era como si hubiera encontrado una grieta en la armadura de diamante de Valentino, y lo que había visto dentro no era un monstruo, sino una herida abierta. Al llegar al hotel, la puerta se abrió de par en par. Charlie Morningstar estaba allí, como siempre, con su sonrisa incombustible y un portapapeles en la mano. Ángel. Has vuelto temprano. Estábamos a punto de empezar la sesión de abrazos sanadores en el salón. ¿Cómo te fue con Val? ¿Te hizo algo? ¿Estás bien? Charlie lo bombardeó con preguntas, notando de inmediato que Ángel no traía su habitual máscara de sarcasmo y chistes de doble sentido. Ángel entró pesadamente, dejando caer su bolsa en el suelo de madera. Bakuji apareció detrás de Charlie, con el ceño fruncido y la mano en su lanza, siempre alerta. ¿Estás pálido, Ángel? Más de lo normal. ¿Esa polilla de mierda te hizo algo nuevo? Preguntó Bakuji con tono protector. Ángel se desplomó en uno de los sofás de terciopelo rojo, frotándose la cara con 4 manos simultáneamente. Soltó un suspiro que pareció arrancar algo de sus pulmones. No me hizo nada, de hecho, fue lo contrario, murmuró Ángel, mirando al suelo. Me dio comida de verdad. Me dejó descansar en su oficina. Y. Encontré algo, Charlie. Algo que no debería haber visto. Charlie se sentó a su lado, poniendo una mano cálida en su hombro. Sabes que puedes contarnos lo que sea, Ángel. Estamos aquí para ayudarte a sanar, y eso incluye lidiar con lo que sea que ese hombre te imponga. Ángel tragó saliva. Miró a su alrededor para asegurarse de que ni el Astornius anduvieran cerca escuchando. Luego, bajó la voz hasta convertirla en un susurro cargado de electricidad. Su nombre no es Valentino. O al menos, no lo era, comenzó Ángel, con los ojos brillando por la intensidad del secreto. Se llamaba Alessandro. Encontré una foto de él cuando era niño, en el mundo de los vivos. Charlie era un crío destrozado. Tenía la cara golpeada y estaba con su madre. Ella le escribió una nota, decía que él era su luz, a pesar de lo que él dijera.
Y encontré un recorte de periódico. Su padre, el tipo que lo crió, Val lo mató cuando era pequeño. Charlie soltó un jadeo ahogado, llevándose las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de esa compasión desbordante que a veces a Ángel le resultaba insoportable, pero que ahora se sentía como un bálsamo. «Oh, cielos, Ángel, eso es terrible», susurró Charlie. «Eso explica tantas cosas. El ciclo del abuso, él está proyectando todo ese dolor en ti porque es lo único que aprendió». «Exacto», exclamó Ángel, levantándose de golpe y empezando a caminar de un lado a otro. «Esa es la mierda. Por un lado, quiero usar esto para escupirle a la cara la próxima vez que levante la mano. Quiero decirle, sé quién eres, Ali. Sé que eres un niño asustado debajo de toda esa piel y ese humo rosa. Quiero romperle el ego, Charlie. Quiero que sienta la misma impotencia que yo siento cada vez que me obliga a grabar una escena». Bakuji se cruzó de brazos, entrecerrando los ojos. Sería una herramienta de chantaje poderosa. Si los otros B se enteran de que su temible Overlord tiene un pasado de víctima, su reputación se iría a la mierda en un segundo. Podrías liberarte de tu contrato con eso, Ángel. Ángel se detuvo en seco. La idea de ser libre, de no tener que volver a pisar aquel estudio, era tentadora. Era el sueño por el que había estado rezando desde que llegó al infierno. Pero entonces, recordó la mirada de Valentino esa misma tarde. No la mirada del jefe, sino la de aquel hombre que le deseó suerte con una voz que casi sonaba a súplica silenciosa. «Pero no puedo», dijo Ángel, bajando los hombros. «Si lo uso para hundirlo, solo estaré haciendo lo mismo que su padre le hizo a él. Estaría usando el dolor para ganar poder. Y si de verdad quiero redimirme, si de verdad quiero ser mejor que este lugar, no puedo ser el que le dé el golpe de gracia a un alma que ya está rota en 1000 pedazos». Charlie se levantó y lo abrazó con fuerza. «Esa es la cosa más valiente que te he oído decir, Ángel. Tienes el poder de destruirlo, pero estás eligiendo intentar comprenderlo. Eso es la verdadera redención». «No sé si quiero redimirlo, Charlie», replicó Ángel, devolviéndole el abrazo con timidez. «Solo, no quiero odiarlo tanto. Me cansa. Me drena la vida odiar a alguien que claramente se odia a sí mismo más de lo que yo podría odiarlo jamás. Pero, ¿qué hago ahora? Mañana tengo que volver. Mañana volverá a ser el mismo hijo de puta de siempre para ocultar que es un desastre por dentro». «Tal vez no tengas que decir nada», sugirió Charlie, apartándose un poco. «Tal vez solo tengas que demostrarle que aquí, en el hotel, hay una salida. Si él ve que tú puedes ser feliz sin usar el miedo, tal vez Alessandro encuentre el camino de vuelta». Ángel soltó una risita amarga, limpiándose una lágrima rebelde. «Alessandro es un niño muerto, Charlie. Lo que queda es un insecto gigante con problemas de ira. Pero, hoy le deseé buenas noches en mi cabeza. Mañana intentaré no temblar cuando me grite. Es lo mejor que puedo hacer». Bakuji puso una mano en el hombro de Ángel. «Si intenta pasarse de la raya porque siente que estás siendo demasiado amable, dímelo. Iré allí y le recordaré por qué las exorcistas solíamos dar miedo». Ángel asintió, sintiéndose un poco más ligero, aunque el secreto de Ali pesaba en su bolsillo como una piedra incandescente. Se fue a su habitación, seguido por Fad Nuggets, y se quedó mirando al techo, preguntándose qué estaría haciendo Valentino en ese momento. «Suerte, Alessandro», susurró Ángel a la oscuridad de su cuarto. «La vas a necesitar más que yo». La noche en la suite de Valentino no era oscura. Era de un tono violeta enfermizo, saturada por el brillo de las pantallas de Vox y el neón de la ciudad que se filtraba por los ventanales. Valentino estaba sentado en el borde de su cama circular, con las 4 manos apretando las sábanas de seda hasta que sus garras rasgaron la tela. El silencio de la torre le pesaba más que los gritos en el set. Había bebido tanto que el mundo se ondulaba ante sus ojos. De repente, el zumbido eléctrico de la habitación se desvaneció. El aire se volvió fresco, con ese aroma a sábanas limpias y albahaca que solo pertenecía a sus recuerdos más enterrados. «Ali, mi niño, estás temblando otra vez». Valentino cerró los ojos con fuerza, pero la voz no se fue. Cuando los abrió, ella estaba allí, sentada en una silla de madera sencilla que no encajaba con el lujo del pentagrama. Su madre lo miraba con esa tristeza infinita que lo perseguía desde 1934. «No me llames así, no me llames así», rugió Valentino, levantándose y tirando la botella de licor contra la pared. El cristal estalló, pero la visión de su madre ni siquiera parpadeó. «Ese niño está muerto. Lo maté yo mismo. Soy Valentino.
Soy el dueño de este puto infierno. No, Alessandro. Solo eres un hombre que se puso una máscara demasiado pesada, dijo ella suavemente, levantándose para acercarse a él. Dime, ¿cuánto tiempo más vas a seguir fingiendo que no te duele? ¿Cuánto tiempo más vas a ser el monstruo que él quería que fueras? Algo se quebró dentro del Overlord. No fue un estallido de furia, sino un crujido seco, como el de una presa que ya no puede contener el río. Valentino se desplomó de rodillas frente a la aparición, cubriéndose el rostro con sus manos superiores, mientras las inferiores se abrazaban a sí mismo, como si intentara evitar que su cuerpo se desmoronara. Me duele todo, mamá. Gritó, y su voz ya no tenía la distorsión del demonio. Era la voz de un hombre roto. Hace siglos que me duele cada maldito respiro. Me convertí en esto porque pensé que si era el más cruel, nadie volvería a hacerme llorar. Pensé que si tenía el contrato de todos, nadie podría dejarme solo como tú me dejaste cuando moriste. Empezó a sollozar, un sonido gutural y espantoso que nunca había permitido que nadie escuchara. Siglos de odio, de asco propio y de soledad reprimida salieron de su garganta en un torrente imparable. He hecho cosas horribles, he roto a gente que solo quería ser amada. He usado el miedo porque es lo único que ese malnacido me enseñó a dar. Cada vez que golpeo a Ángel, cada vez que le grito a un empleado, lo veo a él en el espejo. Veo a mi padre riéndose de mí porque al final ganó. Me convirtió en su maldita copia, en un abusador asqueroso con alas de seda. Él no ganó, Ali. Todavía estás aquí. Todavía puedes dejar de apretar el puño, susurró su madre, poniendo sus manos etéreas sobre la cabeza de Valentino. No sé cómo hacerlo. Sollozó él, agarrándose a las piernas de la aparición como si fuera su única ancla en el vacío. Tengo miedo, mamá. Si dejo de ser Valentino, si dejo de ser el tipo que todos odian y temen, ¿qué queda de mí? Solo queda un pecador miserable que mató a su padre y se perdió en la oscuridad. Si dejo que Ángel vea quién soy realmente, me va a odiar aún más, y no puedo soportar que me miren con el mismo asco con el que yo te miraba a ti cuando dejabas que él te pegara. Valentino sacó todo. Habló de cómo odiaba el humo rosa porque le recordaba al gas de la cocina de su infancia. De cómo odiaba a Vox porque su control le recordaba las reglas absurdas de su casa. De cómo se sentía un impostor cada vez que se ponía sus gafas caras. Quiero parar, juro que quiero parar, dijo, con la respiración entrecortada y los ojos rojos hinchados. Pero el contrato, mi alma, el infierno no te deja ser bueno, mamá. El infierno te castiga si tienes corazón. El infierno es lo que tú construyes a tu alrededor, Alessandro. Ya no eres ese niño debajo de la cama. Tienes el poder de abrir la puerta y dejar que otros salgan, y tal vez, al hacerlo, salgas tú también. La visión empezó a brillar con una luz blanca que cegaba los ojos de Polilla de Val. Él intentó alcanzarla, intentó agarrar el borde de su vestido, pero sus manos solo atraparon el aire frío de la suite. No te vayas. Mamá, no me dejes solo con él otra vez. Suplicó Valentino, pero la habitación volvió a su estado normal. El silencio regresó, pero esta vez no era asfixiante. Valentino se quedó en el suelo, rodeado de cristales rotos y el olor a licor derramado. Se miró las manos. Estaban limpias de sangre, por ahora. Se levantó lentamente, sintiéndose físicamente exhausto, como si hubiera peleado una guerra de 100 años en una sola noche. Caminó hacia el espejo y, por primera vez en siglos, no se puso las gafas. Miró sus propios ojos, llenos de una vulnerabilidad aterradora. Alessandro, murmuró, reconociendo el nombre no como una carga, sino como una identidad que había sido enterrada viva. Se acercó a su escritorio y miró el cajón donde guardaba el cofre. Lo abrió, sacó la foto de su madre y la apretó contra su pecho. No hubo gritos, no hubo fuego. Solo un hombre en la oscuridad del infierno, decidiendo que tal vez, solo tal vez, el guión de su vida podía cambiar antes del próximo amanecer. Mañana, dijo con voz firme, aunque todavía temblorosa. Mañana las cosas van a ser diferentes. Se acabó el miedo, papá. Ya no vas a usar mi mano para golpear a nadie más. Se acostó en la cama, pero esta vez no buscó el lado de Vox. Se quedó en el centro, mirando al techo, esperando que el humo rosa se disipara para siempre de sus pulmones. El estudio 24B estaba en un silencio sepulcral, un tipo de silencio que dolía en los oídos. Valentino no había gritado en toda la mañana. No había roto ningún monitor, ni había abofeteado a la maquilladora por un tono de labial incorrecto. Se limitaba a observar el set desde su silla, con las gafas de sol puestas, pero con una rigidez en los hombros que delataba una guerra interna devastadora.
Ángel. A mi puta oficina. Ahora. El grito de Valentino resonó en el estudio, recuperando por un segundo su tono autoritario, pero a los oídos de Ángel, la distorsión eléctrica de su voz sonó, forzada. Como si estuviera intentando convencerse a sí mismo de que seguía siendo el mismo monstruo. Ángel Dust se puso tenso. Miró a los técnicos, que apartaron la vista con ese gesto de lo siento, amigo, te toca a ti. Suspiró, se ajustó los guantes y caminó hacia el despacho principal. Sus 4 manos temblaban imperceptiblemente. Ya sabe que vi la foto, pensó Ángel con terror. Me va a matar. Va a usar esto para destruirme definitivamente. Entró en la oficina y la puerta se cerró con un golpe sordo detrás de él. Valentino estaba de espaldas, mirando por el ventanal hacia la ciudad roja. El humo rosa llenaba la habitación, pero no era denso. Era casi una neblina transparente, como si el fuego que lo alimentaba se estuviera apagando. Siéntate, Antoni, dijo Valentino. El uso del nombre real hizo que a Ángel se le erizara la piel de la nuca. Mira, Val, si es por lo de ayer, yo no quise hurgar en tus cosas, de verdad, empezó a decir Ángel, sentándose en el borde de la silla, listo para salir corriendo. Valentino se giró lentamente. Se quitó las gafas de sol. Sus ojos estaban inyectados en sangre, cansados, despojados de la malicia depredadora que solía definirlo. Se acercó al escritorio y, en lugar de sacar un látigo o un contrato, puso sobre la mesa el pequeño cofre de madera que Ángel había visto el día anterior. Sé que lo viste, dijo Val, su voz era un susurro ronco. Sé que viste al niño. Sé que viste a Alessandro. Ángel se quedó mudo, con la respiración entrecortada. Valentino se dejó caer en su silla de cuero, luciendo de repente mucho más pequeño de lo que su estatura sugería. Durante siglos, he usado este lugar, este poder, para asegurarme de que nadie volviera a tocarme como lo hizo él. Valentino señaló el vacío con una de sus manos superiores. Pensé que si yo era el que infligía el dolor no podría alcanzarme a mí. Y te elegí a ti, Ángel. Te elegí porque eras brillante, porque tenías luz, y porque ver cómo esa luz se apagaba bajo mi mano me hacía sentir que yo tenía el control del mundo. Hubo un silencio denso. Valentino bajó la mirada hacia sus propias manos, las mismas que habían estrangulado y golpeado tantas veces. Anoche, hablé con ella. O tal vez solo me volví loco por el alcohol. Val soltó una risita amarga que sonó a cristales rotos. Pero la vi. Vi a mi madre. Y me di cuenta de que si ella me viera ahora, no vería a su pequeño Ali. Vería al hombre que maté en 1934. Vería a mi padre. Valentino se levantó y caminó hacia Ángel. El arácnido se encogió en el asiento, esperando el golpe final. Pero en lugar de eso, Valentino se detuvo a 1 metro y, en un acto que desafiaba toda la lógica del infierno, agachó la cabeza. Perdóname, Antoni, soltó Valentino. Las palabras salieron como si le desgarraran la garganta. Perdón por cada golpe. Por cada humillación. Por cada vez que te hice sentir que no eras nada. Por haber usado tu alma como si fuera un trozo de papel higiénico para limpiar mi propio trauma de mierda. No merecías nada de eso. Nadie lo merece. Ángel Dust se quedó petrificado. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a soltar. Sentía una furia volcánica mezclada con una confusión absoluta. Perdón. Escupió Ángel, su voz temblando de rabia acumulada. ¿Me pides perdón ahora? Después de años de hacerme la puta vida imposible. Después de venderme, de usarme, de amenazar a mis amigos. ¿Crees que una palabrita mágica va a borrar las cicatrices que tengo en la espalda y en la cabeza, carajo? No espero que lo borre, respondió Valentino, sin levantar la vista. Sé que me odias. Tienes todo el maldito derecho del mundo a querer verme quemar en el fuego más profundo. Solo, quería decirlo en voz alta. Quería que supieras que el monstruo sabe lo que ha hecho. Ángel se levantó, encarando a Valentino. Sus rostros estaban a centímetros. Me cuesta perdonarte, Val. Me cuesta horrores, dijo Ángel, con la voz quebrada. Cada vez que cierro los ojos veo tu cara gritándome. Siento tus manos apretándome el cuello. No puedo decirte todo está bien, porque nada está bien. Has sido un hijo de puta conmigo durante demasiado tiempo. Valentino asintió lentamente, aceptando el golpe verbal con una resignación que Ángel nunca había visto en él. Lo sé, dijo Val. Y no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero voy a empezar por esto. Valentino buscó en su escritorio y sacó un documento grueso, con sellos dorados y grabados de sangre. Era el contrato de alma de Ángel Dust.
Con un movimiento decidido, Valentino agarró el papel y lo rasgó por la mitad, y luego otra vez, hasta que solo quedaron pedazos de pergamino inútiles sobre la alfombra. «Eres libre, Anthony», dijo Val, mirándolo a los ojos con una sinceridad aterradora. «Vete al hotel. Quédate allí. No vuelvas a este estudio si no quieres. No tienes ninguna deuda conmigo. Ninguna». Ángel miró los restos del contrato en el suelo. El peso que había llevado en su pecho durante décadas desapareció de golpe, dejándolo mareado. Miró a Valentino, buscando la trampa, el truco, la cámara oculta. Pero solo vio a un hombre, o a lo que quedaba de uno, tratando de rescatar lo último que le quedaba de humanidad. «Voy a intentar perdonarte, Valentino», susurró Ángel, limpiándose la cara con un brazo. «Pero no porque tú lo merezcas. Lo voy a hacer porque yo no quiero seguir cargando con este odio. Pero si esto es un juego, si mañana vuelves a las andadas, te juro que yo mismo te enviaré de vuelta con tu padre». Valentino esbozó una sonrisa triste, la primera sonrisa real que Ángel le veía en toda su existencia. «Me parece justo, Anthony. Me parece muy justo». Ángel caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y miró al overlord de las polillas. Valentino seguía allí parado, en medio de su oficina de lujo, viéndose increíblemente solo. «No te mueras todavía, Alessandro», dijo Ángel en voz baja antes de salir y cerrar la puerta. Valentino se quedó solo en el silencio. Se sentó en el suelo, rodeado de los restos del contrato de su mayor estrella, y por primera vez en siglos, sintió que podía respirar sin que el humo rosa le quemara los pulmones. El estudio 24B del Betoer ya no olía a miedo rancio. El aire seguía cargado de laca para el cabello y el zumbido de los focos, pero el humo rosa de Valentino, ese que solía quemar las gargantas de todos, se había vuelto casi imperceptible, una bruma suave que apenas flotaba cerca del techo. Valentino caminaba por el set sin su látigo. Llevaba una bata de seda abierta y sus gafas rojas descansaban en la punta de su nariz, permitiendo que sus empleados vieran sus ojos facetados, cansados pero sin esa chispa sádica que solía congelarles la sangre. Se detuvo frente a un grupo de jóvenes pecadores que estaban montando una estructura metálica pesada. Al ver al Overlord acercarse, los chicos se pusieron rígidos, uno de ellos soltó una llave inglesa que golpeó el suelo con un estruendo metálico. El silencio fue inmediato. Todos esperaban el grito, el bofetón o que Val les recordara que sus almas eran de su propiedad. «Esa valla está torcida», dijo Valentino. Su voz no tronó. Fue una observación tranquila, casi distraída. «Lo sentimos, señor Valentino, la arreglaremos ahora mismo, por favor no nos descuente el tiempo de descanso». Tartamudeó el más joven, encogiéndose. Valentino miró al chico. Recordó por un segundo los gritos de su padre por un plato mal lavado. Suspiró y, para sorpresa de todos, extendió una de sus manos superiores y ayudó a sostener el poste mientras ellos lo aseguraban. «No les voy a descontar nada, idiotas», masculló Val, soltando el metal una vez que estuvo firme. «Tomen agua. Hace un calor de mierda aquí hoy. Y tú», señaló al chico que temblaba. «Tus manos están sucias. Ve a lavarte y tómate 5 minutos. Si te lastimas, me jodes el cronograma de la tarde. No quiero sangre en mi equipo nuevo». Los trabajadores se miraron entre sí, mudos. No hubo insultos hirientes. No hubo amenazas de muerte. Valentino siguió caminando, deteniéndose en la mesa de catering. Vio que las bandejas de fruta fresca y carne de calidad que había ordenado estaban siendo devoradas por los extras. «Señor Val», la jefa de piso se acercó con una tableta, temerosa. «Hemos excedido el presupuesto de alimentos por un 300%. Vox va a anotar el agujero en la cuenta corporativa tarde o temprano». «Que lo note», respondió Val, tomando una uva y lanzándola al aire para atraparla con la boca. «Dile que es un experimento de psicología laboral. Empleados bien alimentados producen contenido de mejor calidad. Si se pone pesado, que venga a hablar conmigo. Yo me encargo de ese televisor con patas». Se dio la vuelta y vio a una de las modelos nuevas, una chica que apenas llevaba un mes en el infierno, llorando silenciosamente en un rincón porque se le había roto el tacón de un zapato de diseño. Valentino se acercó. La chica casi se desmaya del susto cuando la sombra de la polilla la cubrió. «Deja de llorar, niña. Arruinas el rímel y eso cuesta dinero», dijo Val, pero su tono era casi paternal, de una forma retorcida. «Quítatelo». Él mismo se agachó, un acto de humildad que nadie en el estudio había visto jamás, y tomó el zapato roto.
Con una precisión quirúrgica, usó una de sus garras para encajar la pieza y aplicó un poco de su saliva adhesiva, una propiedad biológica de polilla que solía usar para torturar, para sellar la rotura de forma permanente. Ahí tienes. Ahora levántate y camina como si fueras la dueña de este lugar, le dijo, dándole un golpecito suave en el hombro. Y que alguien le traiga un té a esta niña, carajo. Parece que no han dormido en una semana. Desde las sombras de la pasarela superior, una figura observaba todo. Velvete estaba apoyada contra la barandilla, con su teléfono en la mano, pero no estaba grabando. Sus ojos, usualmente llenos de juicio y sarcasmo, estaban fijos en Valentino. Ella lo conocía mejor que nadie. Habían construido ese imperio de medios juntos. Para Valentino, Velvete era lo más parecido a una hermana menor, o incluso a una hija a la que consentía y protegía de los arranques de Vox. Ella había visto sus peores momentos, sus crisis de ira, sus borracheras destructivas y la forma en que desquitaba su odio interno con Ángel Dust. Velvete bajó las escaleras lentamente y se acercó a él cuando se quedó solo cerca de las cámaras. «Estás actuando como un bicho raro, Val», dijo ella, cruzándose de brazos. «Comida cara, arreglar zapatos, no gritar, ¿quién eres y qué le hiciste al sádico adicto al humo rosa que conozco?» Valentino se puso tenso, pero no se giró con furia. Se limitó a ajustar sus gafas. «Solo estoy optimizando el estudio, Vel. La gente trabaja mejor si no piensa que los voy a despellejar cada 5 minutos», mintió, pero su voz carecía de convicción. Velvete caminó a su alrededor, inspeccionándolo. Se detuvo frente a él y le quitó las gafas de sol con un movimiento rápido. Val parpadeó ante la luz, dejando ver esos ojos cansados que habían llorado por Alessandro la noche anterior. Ella vio la vulnerabilidad. Vio el cambio real. No era un truco para engañar a Ángel, ni un episodio de locura temporal. Era algo profundo, algo que venía de las entrañas. Velvete recordó las veces que Val la había defendido de otros overlords, la forma en que, a pesar de ser un monstruo, siempre había tenido un lugar suave para ella. «Ali», susurró ella, tan bajo que solo él pudo oírlo. Valentino se estremeció al oír el nombre que Ángel le había dicho la noche anterior. Velvete le devolvió las gafas, poniéndoselas con cuidado en el rostro. Por un segundo, su expresión dura se suavizó, mostrando una pizca de esa lealtad familiar que los mantenía unidos como los ves. «Vox va a perder la cabeza cuando se entere de que estás rompiendo los contratos de Alma, Val», dijo ella, recuperando su tono mordaz pero con una nota de advertencia. «Va a decir que eres una debilidad para la marca. Que te has vuelto obsoleto». «¿Y tú qué dices, chica social?», preguntó Valentino, mirándola a través de los cristales rojos. Velvete se encogió de hombros y volvió a mirar su teléfono, escondiendo una pequeña sonrisa. «Digo que el nuevo Valentino es un giro de trama interesante para la temporada. Y que, si ese televisor intenta tocarte, tendrá que pasar por mis seguidores primero. No digas que te lo dije, pero prefiero a este Val que al que se pasaba el día rompiendo mi mobiliario de diseño». Le dio un golpe juguetón en el brazo y se alejó pavoneándose. «Y más te vale que esa comida del catering sea tan buena como dices, porque voy a ir a probarla», gritó ella sin mirar atrás. Valentino se quedó solo en medio del estudio. Por primera vez en décadas, no sentía la necesidad de encender un cigarrillo para calmar los nervios. Miró a sus empleados, que ahora trabajaban con una energía diferente, menos mecánica, más viva. «Gracias, Vel», susurró para sí mismo. Sabía que la tormenta con Vox se acercaba. Sabía que ser bueno en el infierno era invitar al desastre. Pero mientras veía a Alessandro reflejado en los cristales de las cámaras, Valentino sintió que, por primera vez, el peso del cinturón de su padre ya no dictaba sus movimientos. La mañana en el Hotel Asvin comenzó con una tensión inusual. Un camión de entregas blindado, con el elegante pero intimidante logo de los V-Studios, se detuvo frente a la entrada principal. Los botones del hotel, Ratsley y Datzle, retrocedieron asustados cuando el conductor bajó una serie de cajas negras adornadas con listones de terciopelo rosa y una nota que decía: «De parte de Valentino. Sin trucos, solo negocios concluidos». Charlie, armada con su optimismo y un poco de cautela, reunió a todos en el vestíbulo. La desconfianza flotaba en el aire. Bakugie mantenía su lanza lista y Alastor observaba las cajas con una sonrisa fija, aunque sus orejas se movían captando cualquier zumbido de estática o trampa. «Valen vio esto», murmuró Ángel Dust, que se mantenía al fondo, con el corazón golpeándole las costillas. «Dijo que enviaría algo, pero no pensé que sería tanto».
Charlie empezó a repartir los paquetes siguiendo las etiquetas doradas. Para Nifty, la caja era ligera. Al abrirla, la pequeña demonio soltó un chillido de alegría pura. Dentro había un set de herramientas de limpieza de grado profesional, con plúmeros de seda sintética que atrapaban hasta la mota de polvo más microscópica y un desinfectante que olía a flores frescas, no a químicos. Nifty empezó a pulir el suelo a una velocidad sónica, riendo como una loca. Para Baxter, el científico del hotel, el paquete contenía instrumental de laboratorio de última generación, tubos de ensayo de cristal reforzado y un microscopio de electrones que parpadeaba con una luz azul constante. El pez abisal se ajustó las gafas, murmurando sobre conductividad iónica mientras se llevaba su tesoro al sótano sin mirar atrás. A Ozzy le tocó una caja pesada de madera oscura. Al abrirla, el gato alado soltó un silbido de asombro. Era una colección de vinos de la época de la prohibición, botellas que costaban una fortuna y que ya no se encontraban ni en los rincones más profundos del infierno. Usk tomó una botella, olió el corcho y, por primera vez, le dirigió una mirada de respeto al vacío. Maldito insecto, sabe de buen alcohol, masculló, guardando una botella para compartirla con Ángel más tarde. Para Cherry Bomb, había un paquete de velvete. Dentro, un conjunto de ropa de combate de alta costura, reforzado con fibras elásticas para sus acrobacias y con un estilo punk chic que gritaba anarquía. Cherry se lo probó por encima de su ropa, encantada con el diseño. Incluso Fat Nuggets recibió su parte. Un cubo de plata lleno de las mejores trufas y vegetales orgánicos. El cerdito empezó a comer con ruiditos de felicidad que hicieron que Ángel sonriera de lado. Entonces, Charlie entregó los 3 paquetes más significativos. A Bagugie le entregó un estuche largo y delgado. Al abrirlo, el brillo cegador del acero angelical llenó la sala. Era una lanza nueva, perfectamente balanceada, con grabados que recordaban a las alas de una polilla, pero con la letalidad de una guardiana. La nota decía: cortesía de Carmilla Carmine. Un favor que le debía. Protege lo que amas. Bagugie pasó los dedos por el filo, asintiendo en silencio hacia el horizonte. Valentino no solo había gastado dinero, había usado sus contactos más peligrosos por ella. A Charlie le dio un canasto enorme, tejido a mano, lleno de las manzanas más rojas y perfectas que se hubieran visto desde la creación del Edén. No eran manzanas del infierno, amargas y podridas. Eran dulces, crujientes, simbolizando la esperanza de un nuevo comienzo. Charlie abrazó el canasto, con lágrimas en los ojos. Él realmente lo está intentando, susurró. El paquete de Alastor era un recipiente de cerámica humeante. El demonio radio lo miró con sospecha, sus ojos convirtiéndose por un segundo en diales de radio. Pero el aroma era inconfundible. Jambalaya. Pero no cualquier jambalaya. El olor a especias cajún, a pimiento y a ese toque ahumado específico que solo se encontraba en las cocinas de Nueva Orleans hace un siglo. Alastor tomó una cucharada, su eterna sonrisa vacilando por primera vez. Al probarla, la estática que siempre lo rodeaba se detuvo por completo. Por un breve instante, ya no estaba en el hotel. Estaba en un porche húmedo de Luisiana, escuchando el canto de los grillos y viendo a su madre remover la olla mientras tarareaba una melodía de jazz. El sabor era exacto. La calidez del caldo, la textura del arroz, era el sabor del amor incondicional. Interesante, dijo Alastor, con una voz extrañamente suave y desprovista de efectos de radio. Parece que el señor Valentino ha hecho su tarea de investigación, o tal vez, solo tal vez, comprende lo que es extrañar un hogar. La libertad de Anthony. Finalmente, quedó un sobre pequeño y elegante para Ángel Dust. Ángel lo tomó con manos temblorosas. Dentro no había joyas ni dinero. Estaban los restos físicos de su contrato de alma, ahora sellados con un documento oficial firmado por los 3 Bs, con la firma de Vox pareciendo forzada y la de Valentino firme y clara. Una nota escrita a mano en el reverso decía: ya no eres una propiedad, Anthony. Eres una persona. No vuelvas por obligación, vuelve solo si alguna vez quieres tomar un café con un viejo que está aprendiendo a ser Alessandro de nuevo. Eres libre. 100%. Val. Ángel cayó de rodillas, apretando los restos del papel contra su pecho. Sollozó, pero no era el llanto de dolor al que estaba acostumbrado. Era un llanto de liberación. El humo rosa que lo había perseguido durante años se disipó finalmente de su mente, dejando espacio para un aire puro que nunca creyó volver a respirar. Lo hizo, dijo Ángel entre lágrimas. El muy idiota realmente lo hizo.
Desde la distancia, en lo alto de la torre de los Bs, Valentino observaba a través de un telescopio, sin sus gafas rojas. Vio la celebración en el hotel, vio a Ángel siendo abrazado por Charlie y, por primera vez en siglos, Alessandro no sintió envidia. Sintió paz. El cielo sobre la ciudad del pentagrama se tiñó de un azul eléctrico y antinatural, una estática sorda que hacía que los pelos de los pecadores se erizaran en las calles. En el nivel más alto de la torre de los Bs, el taller privado de Vox era un hervidero de cables, pantallas parpadeantes y metal celestial fundido. No era un proyecto común. Era la culminación de meses de espionaje, robos de tecnología y una alianza incómoda que nadie en el infierno hubiera imaginado. Carmilla Carmine, la mayor traficante de armas angelicales, se mantenía en la penumbra del laboratorio, cruzada de brazos. Sus ojos seguían cada movimiento de los drones de Vox mientras soldaban las piezas finales de un cañón masivo que vibraba con una energía blanca y pura. ¿Estás seguro de que los condensadores aguantarán la carga, Vox?, preguntó Carmilla, su voz fría y profesional. Estamos manipulando esencia de acero angelical pura. Si el núcleo de energía no es estable, borrarás este distrito del mapa antes de que puedas disparar una sola vez. Vox se giró, su pantalla facial mostrando un patrón de carga frenético y una sonrisa de dientes afilados que emitía destellos de luz azul. Por favor, Carmilla, no me subestimes, respondió Vox, su voz distorsionada por una excitación maníaca. He pasado décadas perfeccionando la red de transmisión de datos. Esto no es solo un cañón, es un conversor de frecuencia. Los ángeles caídos, incluso el gran rey Lucifer, vibran en una sintonía específica. Si golpeamos esa sintonía con la potencia de toda la red eléctrica de la torre, lo anulamos. Lo dejamos ciego, sordo y atado a la realidad material. Es ciencia, nena. Pura y dura ciencia de los Bs. Carmilla se acercó al arma, pasando sus dedos por el cañón de obsidiana y plata. Lucifer no es un pecador común, Vox. Es un arcángel. Estás jugando con fuerzas que no comprendes del todo. Si esto falla y él se libera, no habrá rincón en el infierno donde puedas esconderte de su ira, advirtió ella. Pero no va a fallar. Rugió Vox, golpeando el panel de control con un puño enguantado. Míralo. El rayo angelical 2-0. Con esto, el Hotel Asvin caerá, la redención será un chiste del pasado y los B seremos los únicos soberanos. El control total está a un interruptor de distancia. Mientras tanto, en el salón principal, Valentino observaba la escena desde su sofá, envuelto en una bata de seda negra. No tenía sus gafas puestas. Sus ojos rojos seguían las chispas que saltaban del laboratorio de Vox, pero no había rastro de la emoción sádica de antes. Estaba inusualmente quieto, sosteniendo una copa de vino que Usgi le hubiera envidiado. Valentino sabía lo que venía. Sabía que Vox estaba cegado por el hambre de poder, por la necesidad de demostrar que podía superar a Alastor y, ahora, al mismísimo rey del infierno. Val escuchaba los gritos de júbilo de Vox, pero en su mente solo resonaban las palabras de su madre y la cara de libertad de Anthony. ¿No vas a ir a ayudarlos, Val?, preguntó Velvete, que pasaba por allí retocándose las uñas. Vox dice que este es el momento que cambiará la historia. Deberías estar celebrando. Vamos a atrapar al pez más gordo de todos. Valentino le dio un sorbo a su vino y exhaló un suspiro pesado, sin humo, sin feromonas. Déjalo que juegue, Vel, dijo Val con una voz profunda. Vox siempre ha necesitado ser el centro de atención. Yo ya he tenido suficientes batallas por esta semana. Estás muy aburrido últimamente, bufó Velvete, aunque había una nota de preocupación en su voz mientras seguía su camino. Solo no te sorprendas si terminamos gobernando el trono de hueso para el lunes. Valentino no respondió. Se quedó viendo cómo el rayo terminaba de cargarse, iluminando toda la torre con un resplandor celestial que quemaba las sombras. De repente, un estruendo sacudió los cimientos del edificio. En las pantallas de vigilancia de Vox, la figura de Lucifer Morningstar apareció volando hacia la torre, con sus 6 alas blancas desplegadas y su expresión llena de una furia divina que hacía que el aire mismo hirviera. Lucifer no venía a parlamentar, venía a proteger a su hija y a terminar con la amenaza de los Bs de una vez por todas. Ahí está. El momento de la verdad. Gritó Vox, sus ojos convirtiéndose en símbolos de exclamación rojos. Carmilla, activa los estabilizadores. Val, mira esto. Mira cómo cae el rey. El arma emitió un zumbido agudo, insoportable para cualquier demonio común. Valentino se levantó lentamente, caminando hacia el ventanal.
Vio a Lucifer acercarse, una bola de fuego puro en sus manos. «Fuego», murmuró Valentino. «El fuego siempre quema la polilla». Vox presionó el botón principal. Un haz de luz blanca y azul, tan brillante que parecía un pedazo del sol arrancado del cielo, salió disparado desde la cima de la torre. El impacto fue directo. Lucifer, sorprendido por la naturaleza angelical de la tecnología de Vox mezclada con la de Carmilla, fue envuelto por una red de energía estática que empezó a succionar su luz. El rey del infierno soltó un grito que no era de dolor, sino de pura sorpresa e indignación, mientras su cuerpo era arrastrado hacia abajo por la gravedad artificial del rayo. Las cadenas de energía angelical lo envolvieron, anclándolo al suelo en medio de la plaza del Distrito B. «Lo tenemos. Lo tenemos, maldita sea». Vox estaba saltando, su pantalla parpadeando con imágenes de estática festiva. «El rey está enjaulado. Traigan las cámaras. Quiero que todo el infierno vea esto en vivo». Carmilla se apartó, mirando la escena con una mueca de duda. Sabía que Lucifer no se quedaría quieto por mucho tiempo, pero por ahora, el plan de Vox había funcionado. El rey estaba capturado, envuelto en una jaula de luz angelical que ni siquiera él podía atravesar fácilmente. Valentino observaba al rey encadenado desde su altura. Vio a Lucifer luchar, vio la desesperación en sus ojos al verse atrapado por pecadores que consideraba inferiores. Val apretó su copa de vino hasta que el cristal crujió. «¿Y ahora qué, Vox?», preguntó Valentino en el silencio de la sala, aunque Vox no podía oírlo sobre sus propios gritos de triunfo. «¿Qué haces cuando atrapas al sol? Solo te quemas más rápido». Valentino regresó a su asiento. No iba a bajar. No iba a burlarse de Lucifer. No iba a ayudar a Vox a filmar la humillación del rey. Se quedó allí, en la penumbra, esperando. Sabía que el cambio que estaba operando en él, el despertar de Alessandro, lo obligaría a tomar una decisión pronto. Pero por ahora, observó cómo el imperio de los Vs alcanzaba su cima más peligrosa, sabiendo que la caída sería proporcional a la altura del vuelo. El cielo sobre la ciudad del pentagrama se estremeció cuando el rayo de energía angelical, cargado con toda la potencia de la torre de los Vs, fue disparado directamente hacia las alturas, desgarrando las nubes en un estallido de luz blanca que iluminó cada rincón del infierno. Pero dentro de la torre, la verdadera guerra estaba a punto de estallar. Vox, con la pantalla roja de furia y los circuitos sobrecargados, no podía quitar la vista de su gran rival. El aire se llenó de una estática ensordecedora y el chirrido de frecuencias de radio antiguas. «¿Te gusta el espectáculo, Alastor?», gritó Vox, su voz distorsionándose en un eco maníaco. «Míralo. Pura potencia angelical. Y tú vas a ser el primero en probarla de cerca». Alastor se mantuvo en el centro del salón, con su eterna sonrisa más afilada que nunca. Sus sombras se retorcían en el suelo como serpientes hambrientas, y el símbolo del dial de radio brillaba en sus ojos con una intensidad macabra. «Oh, Vox, sigues siendo un aficionado patético», respondió Alastor, su voz resonando como una transmisión de los años 30. «Todo este ruido, todas estas luces, y sigues siendo un niño desesperado por atención». Vox perdió los estribos. Se lanzó hacia adelante, transformándose en una corriente de electricidad azul que recorrió los cables del techo antes de materializarse frente a Alastor, lanzando un golpe cargado de voltios. Pero Alastor simplemente se desvaneció en una sombra, reapareciendo detrás de él. «Quédate quieto y muere», rugió Vox, enviando una descarga masiva que destruyó parte del mobiliario de lujo. La pelea escaló rápidamente. Alastor utilizaba sus tentáculos de sombra para azotar a Vox, mientras este hackeaba los sistemas de la torre para lanzar drones y ráfagas de energía contra el demonio radio. Los cristales estallaban y las paredes se agrietaban bajo la fuerza del choque entre la tecnología moderna y la magia antigua. En medio del caos, Valentino observaba desde una distancia prudente. Alessandro, el hombre que empezaba a despertar dentro de él, sentía un profundo asco por la violencia gratuita de Vox. Vio a Charlie y Baggy tratando de alcanzar el panel de control del rayo, y aunque su instinto de Overlord le decía que las detuviera, se quedó quieto. Vox, acorralado por los tentáculos de Alastor, empezó a desesperarse. «Val. Velvete. No se queden ahí mirando. Ayúdenme a matar a este maldito». Velvete miró a Valentino, esperando una señal, pero Val simplemente negó con la cabeza, manteniendo sus 4 brazos cruzados. «Nadie va a quitarme mi preciosa arma», siseó Vox, logrando zafarse de Alastor y corriendo hacia el panel de control principal. «Si voy a caer, me llevaré a todo el pentagrama conmigo». «Vox, ya basta».
Gritó Velvete, dándose cuenta del peligro. Si sigues disparando vas a sobrecargar el arma. Nos vas a matar a todos. Entonces más vale que este disparo valga la pena. Respondió Vox, con los ojos convertidos en símbolos de error críticos. Que el infierno y el cielo se jodan. Jódanse todos. Mientras pueda borrar esa sonrisa de la pinche cara de Alastor, me vale madre lo que pase. El arma angelical empezó a emitir un pitido agudo, y el calor en la habitación se volvió insoportable. Las alarmas de la torre gritaban sobrecarga crítica. Alastor se detuvo, su sonrisa ensanchándose de una forma sobrenatural. Tu desesperación es deliciosa, querido. Pero parece que tu programa está a punto de ser cancelado. Valentino, viendo que la explosión era inminente, finalmente se movió. No para ayudar a Vox, sino para proteger lo que quedaba de su humanidad. Se lanzó hacia Velvete, cubriéndola con sus enormes alas de polilla mientras un resplandor blanco cegador envolvía el cañón angelical. El caos en la cima de la torre de los V's alcanzó su punto de ruptura. El cañón angelical, sobrecargado por la rabia ciega de Vox y la interferencia de Alastor, empezó a emitir un zumbido ensordecedor que hacía vibrar los huesos. Las alarmas gritaban en rojo, y el núcleo de acero celestial fundido se volvió inestable, brillando con una luz blanca que amenazaba con vaporizar todo a su paso. Si yo no tengo el cielo, nadie tendrá nada. Rugió Vox, completamente fuera de sí, accionando la palanca final. Pero el arma, dañada por la pelea, no disparó hacia el firmamento. El cañón se desvió violentamente hacia el centro del salón, apuntando directamente hacia el grupo del Hotel Asvin. Charlie y Baggy estaban vulnerables, pero el rayo iba centrado directamente hacia Ángel Dust, que estaba ayudando a un querido a levantarse. «Ángel, cuidado», gritó Charlie, pero era demasiado tarde. La energía se liberó en un haz de destrucción pura. En ese microsegundo, algo cambió en Valentino. No fue el Overlord quien reaccionó, fue Alessandro. «No». El grito de Val desgarró el aire. Con un despliegue de fuerza que nadie sabía que poseía, Valentino se lanzó a través del salón. Sus alas de polilla se abrieron en toda su extensión, brillando con un aura carmesí intensa mientras activaba todo su poder de Overlord para crear un escudo físico. Se interpuso entre el rayo y Ángel Dust justo en el momento del impacto. La explosión de luz blanca fue cegadora. El sonido no fue un estallido, sino un rugido celestial que consumió el silencio. Valentino recibió el impacto directo en el pecho. Su escudo aguantó lo suficiente para desviar la energía lejos de los demás, pero el precio fue devastador. Sus alas de seda se quemaron instantáneamente, convirtiéndose en cenizas, y su armadura de lujo se deshizo ante el poder sagrado. Cuando el resplandor se disipó, el silencio que quedó era sepulcral. Valentino cayó de rodillas, y luego de costado, con un humo negro brotando de las heridas que le atravesaban el torso. «Val». Velvete corrió hacia él, cayendo de rodillas y sosteniendo su cabeza con manos temblorosas. «No, no, no. Val, mírame. Vox, maldito imbécil, mira lo que hiciste». Ángel Dust, en estado de shock, se acercó tambaleándose. Sus 4 manos cubrían su boca mientras veía al monstruo que lo había atormentado durante décadas convertido en una masa de carne quemada y plumas rotas. Se arrodilló al otro lado de Val, viendo cómo la luz roja de sus ojos se apagaba lentamente. «¿Por qué?», susurró Ángel, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué lo hiciste, Val? Deberías haber dejado que me diera a mí, no tenías que». Valentino tosió, y una mezcla de sangre dorada y negra manchó sus labios. Ya no tenía sus gafas. Sus ojos reales miraban a Ángel con una claridad que nunca antes habían tenido. Su mano superior, débil y temblorosa, buscó la de Ángel. «Antoni», la voz de Val era un hilo apenas audible, despojada de toda distorsión eléctrica. «Te dije que la suerte era para mí. Tenía que ser yo. El niño, Alessandro, no quería que nadie más muriera por su culpa». Velvete sollozaba sin consuelo, apretando la mano de su hermano mayor. «No te vayas, por favor, te necesito, el estudio te necesita». Valentino no miró a Velvete. Sus ojos estaban fijos en Ángel. El dolor en su rostro era evidente, pero había una urgencia en su mirada que trascendía la agonía física. «Ángel», jadeó Val, sintiendo que su esencia se desvanecía. «Sé que no lo merezco, sé que fui un demonio, pero necesito escucharlo. Antes de que el vacío me lleve, puedes perdonarme». Ángel Dust apretó la mano de Valentino. Miró hacia atrás, a Charlie y a sus amigos, y luego volvió a mirar al hombre que se estaba sacrificando por él.
Vio al niño de la foto, vio al Alessandro que su madre tanto amó, y sintió como el último nudo de odio en su corazón se soltaba por fin. Te perdono, Val, dijo Ángel, con la voz quebrada pero firme. Te perdono, Alessandro. Descansa, ya no tienes que pelear más. Una pequeña y débil sonrisa se dibujó en el rostro de Valentino. Exhaló un último suspiro, uno que no olía a tabaco ni a feromonas, sino a ese aroma a albahaca y flores que recordaba de su infancia. Sus ojos se cerraron y su cuerpo se relajó en los brazos de Velvete. En ese momento, una pequeña polilla blanca, brillante y pura, emergió del pecho de Valentino y voló hacia lo alto, desapareciendo en el cielo del infierno que empezaba a clarear. Charlie se acercó y puso una mano en el hombro de Ángel. Velvete seguía llorando sobre el pecho de Val, y Vox, desde la distancia, observaba el cadáver de su mejor amigo con la pantalla en negro, dándose cuenta de que, en su búsqueda de poder, lo había perdido todo. Valentino, el overlord de las polillas, había muerto. Pero Alessandro finalmente había encontrado la paz que le fue negada hace casi un siglo. El jardín trasero del Hotel Asbin nunca se había sentido tan solemne. El cielo del infierno, usualmente de un rojo violento, parecía haberse teñido de un púrpura profundo y melancólico, como si el mismo reino de los condenados guardara un minuto de silencio. En el centro del jardín, rodeado de flores blancas que Charlie había hecho crecer con su magia, descansaba un ataúd de madera oscura, elegante y sencillo, despojado de los excesos de neón que una vez definieron la vida de Valentino. No había cámaras. No había prensa. Solo estaban aquellos que, de una forma u otra, fueron tocados por la sombra y, finalmente, por la luz de la polilla. Charlie Morningstar se puso al frente, con un pequeño libro entre sus manos. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero mantenía una postura digna. Estamos aquí hoy no para recordar al Overlord que todos temían, comenzó Charlie, con la voz temblorosa, sino para honrar al hombre que decidió, en su último aliento, que el amor era más fuerte que el miedo. Valentino nos enseñó que nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance de la redención si está dispuesto a sacrificarse por los demás. Velvete estaba en la primera fila. Llevaba un vestido negro riguroso, sin sus habituales accesorios tecnológicos. Se veía pequeña, desprotegida. Se acercó al ataúd y dejó sobre la tapa una de las gafas rojas de Val, la única que había quedado intacta tras la explosión. Eras un dolor de cabeza, Val, susurró Velvete, con una lágrima corriendo por su mejilla. Siempre rompiendo mis cosas, siempre perdiendo los estribos, pero eras mi familia. El estudio se siente tan vacío sin tus gritos. ¿Quién lo diría? El gran Valentino resultó ser el más valiente de nosotros tres. Cuida de mamá, Ali, donde quiera que estés. Usk se acercó lentamente, sacando una petaca de su bolsillo. No bebió. En lugar de eso, vertió un poco del líquido sobre la tierra frente al ataúd. No nos llevábamos bien, polilla, dijo Usk con su voz rasposa. Pero salvar a un amigo, eso es algo que un hombre de verdad hace. Te debo una por cuidar de Ángel. Que el camino sea menos accidentado que el que tuviste aquí abajo. Bakuji permanecía a un lado, sosteniendo la lanza que Val le había regalado. Dio un paso al frente y clavó la base de la lanza en la tierra, haciendo una señal de respeto militar. Luchaste bien al final, dijo Bakuji seriamente. Tu sacrificio no será olvidado. Protegiste a los tuyos como un guerrero. Descansa en paz. Incluso Alastor estaba presente, apoyado en su bastón en los límites del jardín. No sonreía de esa forma maníaca habitual. Era una sonrisa tenue, casi de reconocimiento. Un acto final verdaderamente dramático, comentó Alastor para sí mismo, aunque su voz llegó a los oídos de los presentes. Cambiar un imperio de esclavos por un momento de heroísmo puro, Alessandro, has dado el mejor cierre de programa que este infierno ha visto en siglos. Finalmente, fue el turno de Ángel Dust. Ángel se acercó al ataúd con pasos lentos. Sus 6 brazos estaban cruzados sobre su pecho. Se quedó mirando la madera durante un largo tiempo, mientras el viento agitaba suavemente su pelaje. No llevaba su ropa de trabajo. Vestía un traje sencillo, casi humilde. Sacó del bolsillo de su pecho la fotografía vieja que había encontrado en el despacho de Val. La foto de Alessandro niño con su madre. Con cuidado, Ángel colocó la foto sobre el ataúd, justo al lado de las gafas. Hola, Val, o mejor dicho, hola, Ali, dijo Ángel, y el silencio se volvió aún más profundo. Pasé tanto tiempo odiándote, deseando que desaparecieras, que ahora que no estás, me cuesta saber quién soy sin esa rabia. Pero gracias. Gracias por dejarme ver quién eras de verdad antes de irte.
Gracias por salvarme cuando no tenías por qué hacerlo. Ángel puso una mano sobre la madera, cerrando los ojos. Me diste mi libertad, y te costó la vida. No voy a desperdiciar ese regalo. Voy a ser la persona que tú no pudiste ser por tanto tiempo. Ya no hay contratos, ya no hay cadenas. Solo estamos nosotros. Te perdono, de verdad. Espero que hayas encontrado a tu madre, y que ella te esté dando ese abrazo que tanto te faltó. Ángel se inclinó y besó la madera del ataúd. Adiós, Alessandro. Gracias por ser mi héroe por un segundo. De repente, una suave brisa recorrió el jardín, y por un instante, todos sintieron un ligero aroma a albahaca y azahar. Las flores blancas que Charlie había plantado se abrieron por completo, soltando un brillo tenue. Charlie se acercó a Ángel y lo abrazó. Poco a poco, los demás se unieron, formando un círculo de apoyo frente al lugar donde descansaba el hombre que prefirió morir como un humano que vivir como un monstruo. El funeral terminó en un silencio pacífico. El nombre de Valentino quedaría en la historia del infierno como un overlord temible, pero en aquel jardín del Hotel Asbin, lo que se enterró fue Alessandro, un hombre que, tras siglos de oscuridad, finalmente encontró el camino a casa. El gran salón del Palacio del Orgullo estaba sumido en una penumbra gélida, rota solo por el resplandor de 7 tronos dispuestos en un semicírculo imponente. El aire era pesado, cargado con una presión que haría que cualquier demonio menor se desintegrara en el acto. En el centro de la sala, encadenado con grilletes de energía pura que anulaban sus circuitos, estaba Vox. Su pantalla estaba agrietada, emitiendo una estática errática. Su arrogancia habitual se había convertido en un temblor constante bajo la mirada de los 7 regidores del infierno. Vox de los Bes, la voz de Lucifer resonó con una autoridad que hizo vibrar los cimientos del palacio. El rey no vestía su traje de gala, sino su forma angelical completa, con los ojos brillando en un rojo divino. Has sido traído ante este consejo por poner en peligro la existencia misma de nuestra jerarquía y la seguridad de los 2 reinos. Tu ambición ciega casi provoca una guerra que no podías ganar, y en el proceso, causaste la muerte de uno de los tuyos. Mamón, el pecado de la avaricia, soltó una carcajada seca, inclinándose hacia adelante mientras contaba unas monedas de oro negro. Míralo. El gran magnate de la tecnología reducido a chatarra. Tu plan fue un desperdicio de recursos, Vox. Intentar usurpar el cielo con juguetes, qué falta de visión comercial. Nos has hecho quedar como idiotas frente a las esferas superiores. Cállate, mamón. Rugió Satán, el pecado de la ira, golpeando su trono con un puño envuelto en llamas. Esto no es sobre dinero. Es sobre orden. Este pedazo de basura metálica intentó usar un poder que no le pertenece. Casi convierte el infierno en un campo de cenizas angelicales. Asmodeo, el pecado de la lujuria, suspiró con desdén, cruzando sus largas piernas. Y lo que es peor, destruyó a Valentino. Val tenía su estilo, sus excesos, pero era parte de nuestra cultura. Lo que hiciste, Vox, fue frío y carente de toda pasión. Fue un error de cálculo imperdonable. Belcebú, el pecado de la glotonería, revoloteaba en su asiento, rodeada de un zumbido de moscas eléctricas. La vibración de tu rayo arruinó la fiesta de toda una década, Chispitas. Nadie puede divertirse cuando el cielo se está cayendo a pedazos por tu culpa. Eres un mal viaje, Vox. Un mal viaje total. Desde las sombras de su trono, Leviatán, el pecado de la envidia, observó a Vox con ojos que parecían abismos marinos. Querías lo que nosotros tenemos, querías ser un dios. Pero solo eres un pecador que olvidó su lugar en la cadena alimenticia. Belpegor, el pecado de la pereza, apenas levantó la cabeza de su cojín, con voz lánguida y arrastrada. Demasiado ruido, demasiada estática, tu existencia es agotadora, Vox. Mereces el silencio eterno. Vox intentó levantar la cabeza, su pantalla parpadeando desesperadamente. Lo hice por nosotros. Para que no tuviéramos que temer a los exterminadores nunca más. Yo era el progreso. Yo era el futuro. Tú eras un síntoma de vanidad, Vox, sentenció Lucifer, levantándose de su trono. Valentino entendió la redención en su último suspiro. Tú, en cambio, solo entiendes el control. Por tus crímenes contra el infierno, por el intento de magnicidio y por el caos provocado. Lucifer miró a los otros pecados, quienes asintieron al unísono. El castigo de este consejo es el siguiente, continuó Lucifer. No serás borrado. El olvido sería un regalo. Serás exiliado a la fosa más profunda de la pereza, donde no hay señal, donde no hay electricidad, donde no hay audiencia.
Vivirás en el vacío absoluto, siendo un monitor apagado por toda la eternidad, recordando cada segundo el momento en que mataste a tu único amigo por un poder que nunca pudiste sostener. No. Por favor. Cualquier cosa menos el silencio. Gritó Vox mientras los guardias de Lucifer lo arrastraban hacia el portal que Belpegor acababa de abrir. El juicio ha terminado, dijo a Lucifer, volviendo a su forma humana con un suspiro de cansancio. Que esto sirva de lección para cualquier Overlord que crea que puede jugar a ser Dios. Los pecados se desvanecieron en sus respectivos reinos, dejando el salón en un silencio absoluto. Lucifer se quedó solo por un momento, mirando hacia la ventana donde, a lo lejos, se veía la luz del Hotel Asvin. Lo lograste, Alessandro, susurró el rey. Hiciste que hasta los pecados tuvieran que reconocer tu nombre. El juicio de los pecados había terminado, y el silencio en el infierno era absoluto. Pero más allá de las nubes de azufre y del firmamento carmesí, en un plano donde el tiempo no corre y la luz no ciega, una figura observaba los restos de la pequeña polilla blanca que había ascendido desde el sacrificio de la Torre de los Ves. Era la portavoz de Dios, una entidad envuelta en velos de nebulosas y cuya voz sonaba como el estallido de 1.000.000 de estrellas. A su lado, los serafines observaban con asombro la esencia de lo que alguna vez fue Valentino. Un alma que se hundió en lo más profundo de la depravación, susurró la portavoz, extendiendo una mano de luz pura hacia la esencia de Val. Un alma que fue moldeada por el odio de otros, pero que en el último instante, eligió el amor sobre su propia existencia. El sacrificio borra el pecado, pero la redención requiere un nuevo camino. Los serafines se miraron entre sí. ¿Subiría al cielo? ¿Se quedaría en el limbo? No será un ángel, pues su camino aún no ha terminado, decretó la portavoz. Y no volverá a ser un demonio, pues el infierno ya no tiene nada que enseñarle. Le daré el regalo más grande y a la vez el más difícil, la fragilidad. Con un soplido divino, la esencia de Valentino, la esencia de Alessandro, fue envuelta en una luz cálida y enviada de regreso a través del velo, no hacia abajo, sino hacia el mundo de los vivos. En una pequeña ciudad costera, lejos del ruido de las grandes metrópolis y del neón asfixiante, el sol de la mañana comenzaba a despuntar sobre el horizonte. En la sala de maternidad de un hospital humilde, se escuchó un llanto fuerte, claro y lleno de vida. Una enfermera tomó al recién nacido y lo envolvió en una manta de algodón suave. Se lo entregó a una mujer joven de rostro bondadoso que esperaba con los brazos abiertos. Es un niño hermoso, señora, dijo la enfermera con una sonrisa. Tiene unos ojos muy vivos. La madre tomó al bebé, acunándolo contra su pecho. El niño dejó de llorar y abrió sus ojos. Eran oscuros, profundos, pero carecían de la malicia que una vez definió al Overlord de las polillas. Eran ojos limpios, una pizarra en blanco. Hola, pequeño, susurró la madre, besando su frente. Te he esperado tanto tiempo. En ese momento, el sol entró por la ventana, iluminando la habitación. Por una fracción de segundo, una pequeña polilla blanca se posó en el marco de la ventana, batió sus alas y desapareció en el aire fresco de la mañana. El bebé estiró su pequeña mano, tratando de alcanzar la luz. Ya no era Valentino. Ya no era el esclavo de sus traumas, ni el dueño de las almas ajenas. Te llamarás Alessandro, dijo la madre, decidida. Y te prometo que este mundo será amable contigo. Te prometo que aprenderás a amar sin miedo. A miles de kilómetros de allí, en el infierno, Angelus miró hacia el cielo rojo desde el balcón del hotel. Por un momento, sintió una calidez extraña en su pecho, una sensación de paz que no podía explicar. Sonrió para sí mismo, sabiendo, de alguna forma que solo las almas conectadas comprenden, que su amigo estaba bien. Valentino había tenido su segunda oportunidad. No como un rey, ni como un monstruo, sino como un ser humano, con la oportunidad de escribir una historia donde el final no fuera de fuego, sino de paz.